Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 33. 33. La muerte de Kagami. Espero que puedas elegir a Orochimaru. La voz tranquila de Uchiha Yama resonó en la habitación. Ayashi, sentado en el cojín, levantó la cabeza sorprendido. ¿Orochimaru? Así es. Si deseas vengar a tu padre, entonces elige a Orochimaru, dijo Yama en voz baja. Entre los tres discípulos de Hiruzen Sarutobi, Orochimaru tiene la mayor probabilidad de convertirse en el cuarto Hokage. Tsunade podrá ser la nieta del primer Hokage, pero carece de la ambición necesaria para liderar. En cuanto a Jiraiya, es un necio con pocas posibilidades de heredar el título. Orochimaru es distinto. Ha heredado a la perfección el dominio del ninjutsu del tercer Hokage. Los 5 elementos, por los que Sarutobi Hiruzen es famoso, son heredados exclusivamente por Orochimaru. A pesar de ser un plebeyo, Orochimaru es un verdadero genio. Y de los 3 discípulos, Sarutobi es quien más lo valora. Por lo tanto, entre ellos, Orochimaru es el que tiene más probabilidades de heredar el puesto de Hokage. Los ojos de Yama se aguzaron. Si buscas venganza, debes acercarte a Orochimaru. Conviértete en su alumno, gánate su confianza y pásame la información en secreto. Solo así tendrás el poder para enfrentarte algún día a Hiruzen Sarutobi y vengar a tu padre, Uchiha Kagami. Si tienes éxito, el clan Uchiha te apoyará plenamente para que te conviertas en Hokage. Para entonces, Fugaku será el líder del clan, tú serás Hokage y juntos llevarán al clan Uchiha a nuevas alturas. Eso es lo que espero de ti. Ayashi entrecerró los ojos, con el rostro marcado por el conflicto. Exteriormente, parecía tentado. Por dentro, maldecía. ¿Un espía? ¿Quiere que siga los mismos pasos que Itachi? Ayashi solo había querido seguir ganando fuerza y creciendo de forma constante. Pero la realidad no le permitiría ese lujo. Un genio inevitablemente atraería la atención de todas las facciones. Como hijo de Uchiha Kagami y discípulo del segundo Hokage, Ayashi ya se había convertido en un objetivo. El Hokage, el clan Uchiha e incluso Raiz lucharían por ganárselo. Se veía obligado a elegir un bando. Pero incluso mientras Yama hablaba, Ayashi pudo ver a través del engaño. Si el clan de verdad quisiera apoyar a alguien como Hokage, impulsarían a Fugaku. A mí no. A mí solo me descartarían cuando ya no me sirvieran. Aún así, las palabras de Yama eran peligrosas. Orochimaru era, sin duda, en ese momento el discípulo predilecto de Hiruzen. Aparentemente, era el candidato más fuerte para el puesto de cuarto Hokage. Sin embargo, Ayashi sabía que el destino daría giros inesperados. La obsesión y la ambición de Orochimaru acabarían costándole esa oportunidad. El ascenso de Minato truncaría por completo su camino. Y de los 3, a quien Yama más despreciaba Jiraiya fue, irónicamente, quien más cerca estuvo de convertirse en Hokage, rechazándolo por voluntad propia. En cuanto a Tsunade, aunque muchos se burlaron de ella, finalmente heredaría el manto. El mundo era impredecible. De entre todos, la última persona que Ayashi quería como maestro era Orochimaru. La mente retorcida y las ambiciones de ese hombre eran peligrosas. Incluso si Orochimaru tuviera la habilidad y el conocimiento para ser el mejor maestro, su interés por el Sharingan despertaría algún día. Y si ese día llegaba, el riesgo sería demasiado grande. Yama lo observó atentamente. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema? Ayashi soltó una risita nerviosa. Bueno, Lady Tsunade se me acercó hoy temprano. Me pidió que la eligiera como mi instructora. ¿Debería rechazarla mañana, jefe de clan? Yama se quedó paralizado, tamborileando con los dedos sobre la mesa. El ambiente se volvió denso. ¿Tsunade? Murmuró. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Así que incluso la princesa del clan Senju se siente atraída por el genio del clan Uchiha. Pero Ayashi sintió un escalofrío. Había algo frío, asesino, oculto tras ese tono amable. Yama se inclinó hacia adelante, con la sonrisa aún impasible. No rechaces a Tsunade. Mantén una buena relación con ella y con su hermano menor, Nabaki. Cuando llegue el momento, me encargaré de que estudies con Orochimaru. Por ahora, olvida la conversación de esta noche. El clan Uchiha siempre te apoyará. No me defraudes, muchacho. Le dio una palmadita en el hombro a Ayashi antes de continuar. Ve a buscar algunos pergaminos a la biblioteca del clan. Nuestra herencia Uchiha supera con creces la de la academia. Y asegúrate de pasar más tiempo con Fugaku. Deberíais estrechar vuestros lazos. Yama soltó una risita y le hizo un gesto para que se marchara.
Ayashi hizo una reverencia, con expresión conmovida, y salió lentamente de la habitación. En el instante en que se marchó, una figura emergió de las sombras. Era el vicecapitán Uchiha-an, arrodillado respetuosamente ante el escritorio. ¿Cómo te sientes?, preguntó Yama. Ayashi no se fía de tus palabras, respondió An. Yama sonrió con sorna. Bien. No debería confiar en nosotros. Lo que le dije era mitad verdad, mitad mentira. El clan lo ha marginado durante todos estos años, relegándolo a un segundo plano. Es lógico que no me crea. Nunca esperé que se hiciera fuerte bajo semejante trato. Vaya hijo de Kagami. Entonces, ¿por qué mantenerlo con vida? La muerte de Kagami está ligada a nosotros. ¿No habría sido más fácil matarlo antes? La mirada de Yama se endureció. Porque el clan Uchiha, por muy fuertes que parezcamos, no somos más que perros guardianes en Konoha. Carecemos de información veraz sobre el alto mando de la aldea. Para eso, necesito un enlace. El hijo de Kagami es perfecto. Sarutobi Hiruzen confiará en él y simplemente porque es hijo de Kagami. Mientras siga plantando esta espina en su corazón, la idea de que Sarutobi pudo haber matado a su padre crecerá. La duda se convierte en desconfianza, la desconfianza en resentimiento. Basta con un pequeño empujón. Cerró los ojos, su voz tranquila y calculadora. ¿Entonces entiendes lo que hay que hacer? Sí, jefe del clan, respondió An antes de desvanecerse de nuevo entre las sombras. El silencio volvió a reinar en la habitación. Yama se recostó, una leve sonrisa asomando a sus labios. Kagami, incluso muerto, sigue siendo útil. Cuidaré bien de tu hijo. Jajaja, su risa apacible resonó oscuramente entre las paredes. Feliz inicio de mes. Comentario cero comentario. Queda uno voto. Capítulo 34. Decisiones matutinas. Uchiha Ayashi tomó un pergamino del archivo del clan, uno que registraba las experiencias de los Uchiha en el entrenamiento y el uso del Sharingan, luego lo deslizó bajo su brazo y se marchó. ¿Por qué rechazar algo ofrecido libremente?, pensó. Además, no le faltaban conocimientos básicos de ninjutsu. Aún así, una punzada de irritación, intensa y sorda, lo recorría, dirigida directamente al jefe del clan Yama. Deberías reclutar a alguien más capaz que yo, murmuró en voz baja. ¿Cómo es que un estudiante de segundo año de la academia ha llamado la atención de los ancianos del clan? Apenas ayer era un don nadie, sobreviviendo a duras penas. Ayashi siempre había preferido trabajar en silencio, forjar su poder sin alardear. Ese había sido el consejo de un mentor anciano, ya fallecido. Ahora, el jefe del clan irrumpía y declaraba, como si estuviera escrito en el destino, que él podría ser quien llevara adelante sus ambiciones. La lógica parecía forzada. Recorrió los senderos del recinto con pasos medidos, atento a si alguien merodeaba en las sombras de los aleros. Por la noche, la finca Uchiha se sumía en un silencio que hacía que cada patio pareciera más grande, cada casa un mausoleo. En aquel vasto y antiguo lugar se sentía diminuto, como una sola piedra en un campo inmenso. Si su intención era usarlo como peón, aceptaría ese papel por ahora. Si quería cambiar las tornas, convertirse en jugador en lugar de pieza, necesitaría fuerza, y mucha. No se dejaría aplastar por negarse a actuar. Había preguntas sobre la muerte de su padre, Uchiha Kagami, que requerían respuestas, y estaba decidido a indagar hasta que la verdad saliera a la luz. Ninguno de los que se habían ocultado en las sombras saldría indemne. Cuando el alba se filtró entre las hojas, Ayashi despertó. La luz del sol se colaba por el pálido suelo de madera y le calentaba el rostro a través de las ramas que se colaban por la puerta. Permaneció inmóvil un instante, y luego realizó un sello manual fluido y preciso para un ejercicio de liberación de viento. Una suave brisa respondió, agitando las cortinas y impregnando el aire matutino con un fresco aroma. Este entrenamiento se centraba más en el control del chakra que en el combate. Hacía tiempo que había aprendido que la práctica constante y silenciosa era lo que afilaba la esencia de un shinobi. Con cada repetición, el flujo se sentía más limpio, menos como un esfuerzo y más como una extensión natural. Esa constancia había comenzado en los ejercicios de la academia y se había desarrollado durante sus prácticas privadas. Con suficiente repetición, las técnicas más sutiles se volvieron instintivas. Estuvo a punto de volver a acurrucarse bajo la manta para robar otra hora de sueño, pero un suave golpe en la puerta interrumpió la tentación. Toc toc. 3 golpes suaves. Luego, el pestillo giró y Mikoto entró, con las mangas remangadas y un delantal atado a la cintura.
Tenía la costumbre de llegar temprano para preparar el desayuno cuando sabía que alguien en la casa podría necesitarlo. Al parecer, hoy le tocaba a él. Ayashi sonrió y se levantó, poniéndose su chaqueta Uchiha. Mikoto se movía con la soltura de quien lo hacía cientos de mañanas. El tintineo de los platos y el aroma a pan recién horneado inundaban la habitación. A pesar de la tensa política y las conversaciones secretas, esta pequeña escena doméstica lo tranquilizaba. Trataba a Mikoto con la familiar y protectora paciencia de un hermano mayor, y sus bromas eran suaves y cariñosas. «Hoy te has levantado temprano», Mikoto dijo, entregándole una toalla. «No estaba cansada», respondió Mikoto, con las mejillas sonrojadas y una sonrisa que denotaba disfrute del silencio. «¿No piensas levantarte de la cama un poco más tarde, como siempre, Ayashi-san?» Rió suavemente, frotándose la nuca. «A veces yo también me despierto temprano. Quizá me estoy haciendo mayor». Su expresión se tornó un poco más cautelosa. «Ayashi, ¿qué quieres desayunar?» «Puedo volver a probar esas galletas que se me quemaron ayer, pero prometo tener más cuidado». «Todo lo que hagas está bien», dijo con sinceridad, porque así era. Siempre había apreciado esos pequeños gestos de cariño. Le daban estabilidad, recordándole que la gente aún podía ser normal en un mundo que exigía tanto. Salieron juntos hacia la academia, caminando por calles que ya resplandecían con la vida matutina. Los puestos del mercado abrieron, los niños jugaban en el polvo y los ancianos conversaban en voz baja bajo los aleros. Parecía casi cotidiano. En el camino se toparon con Nawaki, que regresaba del complejo Senju con un semblante más animado de lo habitual. Los saludó con la confianza de quien espera buenas noticias. «Buenos días, Ayashi», Mikoto dijo Nawaki sonriendo. «Buenos días», respondió Mikoto. Estaba tranquila y educada, como siempre. Ayashi observó a Nawaki por un instante, notando que algo en su andar y en el brillo de sus ojos era diferente. Guardó sus observaciones para sí mismo en su mayor parte, pero no pudo evitar preguntar. «Te veo más animado hoy, Nawaki. ¿Está todo bien?» La sonrisa de Nawaki se ensanchó, casi demasiado rápido. «Estoy bien». «¿Por qué pensarías que soy diferente?» «Quizás sea solo el clima». Mikoto le dio un codazo, divertida. «Ayashi, deja de mirar como si estuvieras leyendo los corazones de la gente. Los vas a asustar». Ayashi esbozó una leve sonrisa. Observaba a la gente con cautela, sin miradas lascivas ni intrusivas, sino protectoras. El ambiente matutino era distendido, y no quería estropearlo con sospechas. Aún así, catalogaba los detalles con la discreción propia de un shinobi, guardando todo aquello que pudiera ser relevante más adelante. Nawaki se golpeó el pecho, fingiendo estar ofendido. ¿Yo preocuparme? Jamás. Pero Ayashi, si insistes en ser moralista, recuerda esto. Mi hermana entrena duro y no es alguien a quien puedas intimidar, así que más te vale prepararte. Mikoto rió, y Ayashi sintió cómo la calidez de la amistad sencilla repelía sus dudas más oscuras. Por ahora podía caminar como un estudiante con amigos, no como el centro de una tormenta política. Llegaron al salón de clases de la academia, y el rostro de Ayashi adoptó la expresión serena que solía usar en clase. Tenía lecciones que atender, técnicas que perfeccionar y preguntas que responder en el momento oportuno. Su conciencia lo impulsaba a la prudencia. Su corazón mantenía la llama de la venganza y la justicia contenida, aún sin desatarse. Guardaría el pergamino a buen recaudo en su bolsa. Entrenaría. Escucharía y aprendería a interpretar las artimañas de los hombres poderosos. Y cuando llegara el momento de desvelar el misterio de la muerte de su padre, estaría preparado. Maldita sea, sois unos tacaños con las piedras de poder. En cualquier caso, si queréis acceso anticipado a los capítulos, echad un vistazo a mi Patreon. Patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 35. Uzumaki Kusina. Nawaki tiró de la manga de Uchiha Ayashi, señalando hacia una pequeña tienda. Ese lugar parece sospechoso. Deberíamos empezar nuestra investigación desde un ángulo bajo. Ayashi lo miró sin comprender. ¿Qué le pasó al chico honesto que yo conocía? Por un instante, reconsideró la supuesta pureza de Nawaki. Tal vez había sido un error considerarlo un hombre honesto. La influencia de Jiraiya era más fuerte de lo que creía. Entre las apuestas, la bebida y el voyeurismo, quien parecía haber dejado la huella más profunda en Nawaki era, sin duda, Jiraiya. Ayashi negó con la cabeza. Incluso él se equivocaba a veces al juzgar a la gente. A este paso, el titular del periódico de mañana podría ser impactante.
Jiraiya corrompe al joven heredero del clan Senju. El joven heredero hace declaraciones extravagantes. Mejor no involucrarse. En el futuro, debería mantenerse alejado de Jiraiya. La influencia de ese hombre era peligrosa. Si incluso Kakashi pudo crecer con esos libritos amarillos, entonces realmente cualquier cosa era posible. De hecho, Ayashi pensó que incluso podría disculpar el uso ocasional de la técnica del telescopio por parte del tercer Hokage. Probablemente, ese hábito también se remontaba a las enseñanzas de Jiraiya. A su lado, Mikoto sonrió levemente. Realmente es divertido. Ayashi la miró de reojo, notando la sutil frialdad en su expresión. Sus labios se curvaron en una sonrisa, pero sus ojos no reflejaban ninguna calidez. El aire a su alrededor se sentía gélido, casi invernal. Y sin embargo, apenas era mayo. Interrumpió rápidamente a Nawaki antes de que el escalofrío de Mikoto se intensificara. En fin, deberíamos ir a la academia. Si perdemos más tiempo, llegaremos tarde. Nawaki vaciló, dividido entre la curiosidad y la responsabilidad. Pero ¿y si no investigo, me sentiré intranquilo? ¿Y si de verdad es un espía? Ayashi aprovechó la ventaja. Si Lady Tsunade se entera de que faltaste a clase justo la mañana en que se supone que tiene que recibir visitas y eso impactó. Nawaki palideció. Vamos rápido a clase. Incluso echo un poco de menos al profesor Nishimura. Ayashi reprimió una risa. Ese era el Nawaki que él conocía. Tsundere, fácilmente influenciable y completamente moldeado por la imponente sombra de su hermana. Los tres caminaron juntos hacia la academia. En el camino, Ayashi notó el cambio en el estado de ánimo de Nawaki y entrecerró los ojos. ¿Viene tu hermana? Preguntó Ayashi con cautela. No exactamente, respondió Nawaki. Es y una prima. Del clan de mi abuela. Pero como va a vivir con nosotros, podrías considerarla mi hermana. Ayashi lo comprendió de repente. Uzumaki Kushina. La futura madre de Naruto, la siguiente Hinchkriki del 9 colas. Su llegada solo podía significar una cosa. La fuerza de Uzumaki Mito estaba disminuyendo. El último vestigio de la era del primer Hokage se acercaba a su fin. El pensamiento le oprimió el pecho. Una era estaba a punto de terminar. Mikoto notó su silencio. Ayashi, ¿qué te pasa? De repente pareces muy serio. No es nada, dijo rápidamente. Era evidente que Nawaki desconocía toda la verdad, y probablemente Tsunade tampoco. No era un secreto que le correspondiera revelar. Lo único que podía hacer era esperar que Nawaki tuviera la fuerza para afrontar lo que se avecinaba. Cuando llegaron a la academia, era más temprano de lo habitual. Las aulas estaban casi vacías. Sin embargo, en cuanto Ayashi cruzó el umbral, se oyó un murmullo generalizado. Oye, mira, ese es él, ¿verdad? Imposible, ¿y de verdad es Uchiha Ayashi? ¿Cómo es posible que esté aquí tan temprano? Debe ser una técnica de transformación. Imposible que sea él de verdad. Ayashi parpadeó, desconcertado. ¿Eso era todo? ¿Se habían sorprendido porque había llegado antes de tiempo? Apretó la mandíbula, pero la soltó. Bien. Los dejaría vivir, por ahora. Pero mentalmente anotó cada nombre. La próxima vez que consiguiera puntos, serían los primeros en pagar. Poco después, Minato entró. Buenos días, Minato. Ayashi saludó con la mano, aliviado de ver a alguien razonable. La sonrisa de Minato se desvaneció. Espera, y llego tarde. Ayashi, ya estás aquí. Parecía genuinamente atónito. Ayashi contuvo un suspiro. ¿Incluso Minato? Quizá necesitaba gafas. Al frente, el profesor Nishimura lo miró con preocupación, frunciendo el ceño. Uchiha Ayashi, quizás deberías ir a la enfermería. El ninja médico puede examinarte. A Ayashi le tembló la boca. Una vez llegó temprano a la escuela y de repente todos pensaron que estaba enfermo. Murmuró entre dientes. De verdad, esto es demasiado. Como el jefe del clan me visitó ayer, estaba bajo presión. Vine temprano solo para despejarme. ¿Acaso tienen que actuar como si fuera un milagro? Nadie parecía comprenderlo. ¿Era esto y soledad? Sacó su cuaderno y repasó la transformación de la naturaleza de los chakras mientras esperaba. Se suponía que los Sanin visitarían su clase esa mañana. Pero las horas transcurrieron lentamente sin que aparecieran. Finalmente, Ayashi se inclinó hacia Nawaki. Oye, tal vez pillaron a tu hermana haciendo trampas en el casino. Por eso llegan tarde. Nawaki hizo una mueca. Sabes tan bien como yo que los Chunin están ocupados. No siempre pueden llegar a tiempo. Pero su voz sonaba poco convincente.
Sabía perfectamente que Tsunade estaba acostada cuando él se marchó esa mañana, después de regresar de una noche entera de juego. Ayashi sonrió con sorna. Claro. O tal vez Orochimaru fue arrestado por los Anbu por experimentar de nuevo, y Jiraiya fue encarcelado por espiar en los baños públicos de mujeres. Oye, mocoso, eso se llama reunir material. Es arte. La puerta del aula se abrió de golpe. Jiraiya entró con la cabeza vendada, fulminando con la mirada a Ayashi. Si quieres acceso anticipado a los capítulos, visita mi Patreon. Patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Queda uno voto capítulo 36. 36. El objetivo de Tsunade. En ese momento, Jiraiya, con la cabeza completamente vendada, apareció en la puerta del aula. Miró a Ayashi con una expresión lastimera, y su mirada resentida hizo que a Ayashi se le erizara la piel. Jiraiya-san, me equivoqué, ¿de acuerdo? Dijo Ayashi rápidamente. Hey Jiraiya-san, no estarás espiando en los baños de mujeres y te dieron una paliza, ¿verdad? Preguntó Nawaki, sorprendido por el aspecto maltrecho de Jiraiya. Nawaki había oído rumores de que su hermana le había pegado a Jiraiya antes, pero nunca lo había visto con sus propios ojos. No se esperaba que las heridas fueran tan graves. No, no. Estas heridas las sufrí en una misión para el tercer Hokage. Una misión de rango S, de hecho. Orochimaru puede dar fe de ello, explicó Jiraiya rápidamente. Era una cuestión de orgullo. Si los estudiantes supieran que Tsunade lo había dejado inconsciente, ¿cómo podría volver a enfrentarse al mundo ninja? Jiraiya-san, ¿usted también visitó esa tienda con la señora de la minifalda? Añadió Nawaki con tono tonto. Ayashi parpadeó. De ahora en adelante, si alguien llamaba tonto a Nawaki, Ayashi discutiría con él. Nawaki vio claramente el estado lamentable de Jiraiya y temía a su hermana, Tsunade. Por eso, en lugar de comprobarlo él mismo, le filtró la información a Jiraiya con disimulo, esperando que éste cayera en la trampa y se enfrentara al peligro primero. Si Jiraiya sobrevivía, entonces sería seguro que fuera a investigar. En efecto, no era tan fácil engañar a los ninjas. ¿En serio? La otra parte podría ser un espía de una aldea enemiga. Por la seguridad de Konoha, debe realizarse una investigación exhaustiva, de la 1 a las 3, declaró Jiraiya con seriedad. Como era de esperar, se había convertido en el mentor de vida de Nawaki. Pero aún así, tras el último incidente con Tsunade, Jiraiya permaneció alerta. Nawaki, ¿de dónde sacaste esa información? ¿Es fiable? Preguntó Jiraiya con cautela, mirando a Ayashi. Al fin y al cabo, lo habían engañado hacía poco. Lo vi esta mañana cuando pasé por la tienda, tartamudeó Nawaki. Ayashi le había dicho de antemano que no revelara la verdadera fuente de la información. ¿Por qué? Por Mikoto. Ayashi aún quería vivir unos días más. Así pues, Nawaki se convirtió en el descubridor de la información. Aunque se sintió algo avergonzado, siempre había afirmado ser el principal oficial de inteligencia de Konoha, no había nada que hacer. Al oír que no provenía de Ayashi, Jiraiya se relajó un poco. Su rostro mostró una sonrisa ambigua. Muy bien, Nawaki. Iré a comprobarlo más tarde. Estoy seguro de que al tercer Hokage también le interesará mucho. Parecía que Jiraiya también quería involucrar al Hokage en el asunto. Tras intercambiar algunas palabras, Jiraiya llamó a Ayashi, Mikoto y Minato. Ayashi fue diplomático y no le preguntó a Jiraiya por qué llegaba tarde. Era obvio que Jiraiya solo buscaba una excusa para darle una lección. La luz del sol se filtraba a través del denso follaje, proyectando sombras moteadas sobre el campo de entrenamiento. Solo Orochimaru esperaba allí, su alta figura ataviada con un chaleco Chunin. Pero, ¿dónde estaba Tsunade? Durante este tiempo, nosotros tres os guiaremos, dijo Jiraiya, señalando a Orochimaru y a la ausente Tsunade. Este entrenamiento durará una semana. El tiempo es oro, así que aprovéchalo al máximo. Minato, estarás conmigo, continuó Jiraiya. En realidad, había querido entrenar personalmente a Ayashi, darle una lección especial. Pero ya se lo había prometido a Minato. Además, le tenía un cariño especial a Minato, un plebeyo con un talento extraordinario. Y lo más importante, Tsunade ya había reclamado a Ayashi para sí misma. Entonces, Mikoto, estarás conmigo, dijo la voz ronca de Orochimaru. Mikoto asintió sin objetar. No le interesaba el ninjutsu médico ni era especialista en taijutsu. Sus puntos fuertes residían en el ninjutsu, así que el estilo de entrenamiento de Tsunade no le convenía de todos modos. Ayashi, en cambio, era un shinobi muy completo.
Dado que su mayor habilidad en ese momento era el taijutsu, Tsunade era la maestra más adecuada. Y lo que es más importante, todos sabían que Tsunade lo tenía en la mira. Así es, había sido reservado. Tsunade pretendía moldear al niño problemático de Konoha con sus propios métodos. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Ayashi, al darse cuenta de que Tsunade no estaba por ninguna parte. Jiraiya sonrió con sorna y le dio una palmada en el hombro. Niño, Tsunade te espera en el complejo Senju. Y no olvides traer tu cartera. Sin dinero, no hay tratamiento. El peso de esa afirmación dejó a Ayashi paralizado por un instante. Así que Tsunade iba a darle una paliza casi mortal, obligarlo a pagarle para que lo curara y luego volver a golpearlo. ¿Realmente eran capaces de idear semejantes planes? ¿Puedo ceder este puesto? Ayashi tragó saliva con nerviosismo. Puedes hacerlo. Pero en ese caso, tu dinero no se utilizará para el tratamiento dijo Jiraiya con picardía. Eso es genial, exclamó Ayashi. Puedes usarlo directamente para comprarte una buena parcela en una tumba. Está bien, Ayashi. Solo discúlpate con Tsunade-sama. Ella te perdonará, ofreció Mikoto amablemente. Si disculparse sirviera de algo, pensó Jiraiya con pesimismo, no estaría ahora mismo envuelto en vendas. Minato, vámonos. Te enseñaré un jutsu poderoso. Debes derrotar a Ayashi y vengarme, ¿entendido? Espetó Jiraiya, claramente irritado porque Mikoto aún consolaba a Ayashi. Jaja. Minato esbozó una sonrisa irónica y lo siguió. Ayashi, ya te lo dije antes de la competición. Los alumnos excelentes siempre son bienvenidos. Después de entrenar con Tsunade, puedes acudir a mí para recibir más orientación. Esa oferta sigue en pie, dijo Orochimaru en voz baja, entrecerrando los ojos. Aunque lo lamentaba, puesto que Tsunade había elegido personalmente a Ayashi, Orochimaru no interferiría. Habría muchas oportunidades más adelante. Sígueme primero, añadió, dirigiendo su mirada serpentina a Mikoto. Bueno, entonces nos vemos luego, Ayashi, dijo Mikoto, antes de seguir a Orochimaru y desaparecer entre los árboles. Ahora, Ayashi estaba solo. ¿Debería ir a ver a Tsunade? ¿Vivir o morir? Esa era la pregunta. Cero comentario. Queda uno voto. Capítulo 37. 37. Entrenamiento o tortura. Un cordero perdido. Así se describió Ayashi a sí mismo. No solo había transmigrado inexplicablemente a este mundo, sino que ahora estaba atrapado en un sistema que parecía obsesionado con obligarlo a vestirse de mujer. Y por si fuera poco, su vida estaba a punto de sufrir otro incidente violento. ¿A quién podía quejarse siquiera? Aún así, Ayashi se dirigió a regañadientes al complejo Senju. Al fin y al cabo, su corta vida corría peligro. Cuando llegara el momento, planeaba comportarse de forma adorable, hacerse el tonto y esperar que el corazón de Tsunade-sama se ablandara ante un simple niño de 6 años. La larga calle que conducía al complejo estaba repleta de emblemas Senju. La finca Senju se encontraba sorprendentemente cerca del distrito Uchiha. Al fin y al cabo, la zona central de Konoha no era tan grande. Ayashi sospechaba que este acuerdo había tenido como objetivo original facilitar las reuniones entre Hashirama y Madara. Si el territorio Uchiha era vibrante y lleno de vida, el de los Senju era todo lo contrario. Desolado, silencioso, casi olvidado. El contraste era asombroso. Para un clan que una vez se erigió como uno de los pilares gemelos de Konoha, ver a los Senju marchitarse mientras la aldea prosperaba no era menos que irónico. En el período Senju, el clan llegó a superar en poder al clan Uchiha. Ahora, su declive era casi absoluto. Ayashi frunció el ceño. ¿Desde cuando los Senju habían desaparecido repentinamente de la vida pública? Nunca le había preguntado a Nawaki al respecto, pero era evidente que, más allá de Nawaki y Tsunade, la presencia del clan prácticamente había desaparecido. Los miembros que quedaban en el complejo eran insignificantes, apenas dignos de mención. Y si uno lo pensaba mejor, y el destino de los grandes clanes vinculados al sabio de los 6 caminos parecía maldito. Los Uzumaki ya habían sido aniquilados. Los Senju estaban desapareciendo. Los Uchiha serían destruidos en apenas 2 décadas. Incluso el clan Kaguya del País del Agua había sido masacrado. Ninguno parecía destinado a un buen final. Con estos pensamientos rondándole la cabeza, Ayashi finalmente llegó a la residencia de Nawaki. La casa Senju era grande y estaba dividida en 2 secciones. En la parte delantera vivían Nawaki y Tsunade, mientras que el patio trasero estaba prohibido. Ayashi nunca había estado allí. Llamó cortésmente a la puerta principal. Silencio.
¿Acaso alguien había transmigrado inexplicablemente a este mundo, pero ahora estaba atrapado en un sistema que parecía obsesionado con obligarlo a vestirse de mujer? Y por si fuera poco, su vida estaba a punto de sufrir otro incidente violento. ¿A quién podía quejarse siquiera? Aún así, Ayashi se dirigió a regañadientes al complejo Senju. Al fin y al cabo, su corta vida corría peligro. Cuando llegara el momento, planeaba comportarse de forma adorable, hacerse el tonto y esperar que el corazón de Tsunade-sama se ablandara ante un simple niño de 6 años. La larga calle que conducía al complejo estaba repleta de emblemas Senju. La finca Senju se encontraba sorprendentemente cerca del distrito Uchiha. Al fin y al cabo, la zona central de Konoha no era tan grande. Ayashi sospechaba que este acuerdo había tenido como objetivo original facilitar las reuniones entre Ashirama y Madara. Si el territorio Uchiha era vibrante y lleno de vida, el de los Senju era todo lo contrario. Desolado, silencioso, casi olvidado. El contraste era asombroso. Para un clan que una vez se erigió como uno de los pilares gemelos de Konoha, ver a los Senju marchitarse mientras la aldea prosperaba no era menos que irónico. En el período Senju, el clan llegó a superar en poder al clan Uchiha. Ahora, su declive era casi absoluto. Ayashi frunció el ceño. ¿Desde cuando los Senju habían desaparecido repentinamente de la vida pública? Nunca le había preguntado a Nawaki al respecto, pero era evidente que, más allá de Nawaki y Tsunade, la presencia del clan prácticamente había desaparecido. Los miembros que quedaban en el complejo eran insignificantes, apenas dignos de mención. Y si uno lo pensaba mejor y el destino de los grandes clanes vinculados al sabio de los 6 caminos parecía maldito. Los Uzumaki ya habían sido aniquilados. Los Senju estaban desapareciendo. Los Uchiha serían destruidos en apenas 2 décadas. Incluso el clan Kaguya del País del Agua había sido masacrado. Ninguno parecía destinado a un buen final. Con estos pensamientos rondándole la cabeza, Ayashi finalmente llegó a la residencia de Nawaki. La casa Senju era grande y estaba dividida en 2 secciones. En la parte delantera vivían Nawaki y Tsunade, mientras que el patio trasero estaba prohibido. Ayashi nunca había estado allí. Llamó cortésmente a la puerta principal. Silencio. ¿Hay alguien ahí? Preguntó Ayashi en voz baja. Sin respuesta. ¿Podría estar Tsunade entrenando? Confundido, Ayashi volvió a llamar, esta vez con más fuerza. Seguía sin conseguir nada. Pero eso no tenía sentido. Nawaki le había dicho esa mañana que su hermana se quedaría en casa todo el día. Perdiendo la paciencia, Ayashi recurrió a uno de sus trucos. La técnica de escape de la pared. Con un ligero impulso de piernas, saltó al patio. Se dirigió directamente a los aposentos de Tsunade. Tras visitar a Nawaki en numerosas ocasiones, conocía bien la distribución del complejo. Deteniéndose frente a su puerta, llamó cortésmente. «Tsunade-sama, ¿está ahí?» Aún no hay respuesta. Pero se oyen débiles sonidos desde el interior. Ayashi vio una ventana entreabierta. Debido a su pequeño tamaño, no podía ver mucho a través de ella, así que saltó silenciosamente dentro. La escena que se le presentó y no era la que esperaba. Un salón espacioso, amueblado con un sofá dorado, una mesa de centro pulida y una estantería contra la pared izquierda. Los ojos de Ayashi se iluminaron. Quizás allí había libros sobre liberación de madera o incluso notas sobre técnicas de sabio. Pero no. Los estantes estaban llenos de títulos como 10 maneras de hacer trampa y los 10 beneficios de apostar. Sus labios se crisparon. Entonces lo oyó. Ronquidos. Procedente del dormitorio. Así que eso era todo. Tsunade-sama, la legendaria prodigio del clan Senju, simplemente estaba durmiendo. Le daba vergüenza siquiera imaginar que ella pudiera estar entrenando. Había esperado tanto tiempo para nada. Rechinando los dientes, Ayashi se dirigió hacia el dormitorio, y entonces su pie crujió contra algo. Bang, traqueteo, tintineo. Botellas de sake vacías rodaban por el suelo como bolos. Sus ojos se contrajeron. ¿Era esto real? 16 años y ya apostando y bebiendo. La imagen de la hermosa diosa en su mente se hizo añicos al instante. A su alrededor, el suelo estaba lleno de botellas, cajas de comida para llevar y basura esparcida. Mocoso, ¿qué es todo este ruido? La puerta se abrió y apareció Tsunade, frotándose los ojos. Llevaba un pijama holgado y el pelo revuelto, claramente recién levantada. No te dije que volvieras mañana por la mañana. ¿Qué haces aquí ahora? Murmuró. Como era de esperar de Tsunade, ni siquiera le importó su aspecto desaliñado delante de un niño de 6 años.
Ya es mediodía, Tsunade-sama dijo Ayashi con impotencia. ¿En serio? ¿Ya tan tarde? Bostezó y se estiró. Creo que echaré otra siesta. Tras una larga y perezosa demora, Tsunade finalmente cambió y llevó a Ayashi al campo de entrenamiento Senju. Ella le dedicó una leve sonrisa. Él se la devolvió nervioso, con la esperanza de apelar a su lado más tierno. No creas que puedes actuar de forma tierna conmigo. No funcionará, dijo Tsunade con voz tajante. Tsunade-sama, puedo explicarlo, y comenzó Ayashi, pero ella lo interrumpió. ¿Explicarme? No necesito excusas. Se cruzó de brazos. Escucha bien, mocoso. Mi ninjutsu médico está entre los mejores de Konoha. Puede que no tenga el Byakugan, pero la formación médica requiere un profundo conocimiento del cuerpo humano. Ayashi se estremeció ante la forma en que enfatizó esas últimas palabras. Por supuesto, Konoha prohíbe matar a los camaradas. Pero mientras no te dé en tus puntos vitales, puedo apuñalarte 30 veces sin matarte. Y la sonrisa de Tsunade se tornó engañosamente dulce. Así que aguanta y supéralo. Si logras satisfacerme hoy, te lo perdonaré. De lo contrario, y se inclinó más cerca, con sus ojos dorados brillando, y me esforzaré más e intentaré 31. A Ayashi le temblaban las rodillas. Esto no era entrenamiento. Esto era tortura. Si quieres acceso anticipado a los capítulos, visita mi Patreon. Patreon.com/Azpir comentario 1 comentario. Queda 1 voto capítulo 38. 38. Entrenamiento bajo Tsunade. La luz del sol se dispersaba por el campo de entrenamiento, proyectando largas sombras sobre el suelo agrietado. El lugar estaba inquietantemente silencioso. Ayashi dejó escapar un profundo suspiro. Parecía que su intento de negociación había fracasado. Sus pequeños trucos, como su rudimentaria habilidad kute-kute, seguían estando lejos de ser efectivos, especialmente contra una Chunin como Tsunade. Eso le dejaba solo una opción. Luchar con todo lo que tenía, aunque el resultado fuera inevitable. Ahora no podía permitirse el lujo de acobardarse. Aunque no tenía ninguna posibilidad de ganar, ni siquiera se había graduado, no podía dejar que el miedo lo dominara. Tsunade era tacaña, de mal genio y de una fuerza abrumadora, pero nada de eso le daba derecho a rendirse. Los ojos de Ayashi recorrieron el campo abierto con rapidez. No había ni un solo obstáculo que pudiera servir de cobertura. ¿Taijutsu? Contra Tsunade, que era experta en ello, imposible. ¿Reservas de chakra? Ella era Senju, su resistencia era muy superior a la de él. ¿Genjutsu? Probablemente lo disiparía al instante. Estaba completamente reprimido en todos los aspectos. Su única ventaja era su inteligencia, y tal vez su apariencia, aunque eso no le serviría de nada aquí. Aún así, Tsunade no lucharía con toda su fuerza contra un niño. Esa era la debilidad que debía aprovechar. Tsunade se encogió de hombros y luego le hizo una seña con el dedo, sonriendo con sorna. Vamos, mocoso. El desdén en su tono encendió un fuego en su pecho. Ayashi sacó un shuriken y un kunai de su bolsa. Sin dudarlo, lanzó el shuriken con la mano derecha, seguido inmediatamente por el kunai con la izquierda. La trayectoria del kunai se cruzó con la del shuriken en el aire, desviando su rumbo hacia Tsunade. Al mismo tiempo, Ayashi cargó hacia adelante. ¿Ah, sí? La famosa técnica de lanzamiento de Uchiha, comentó Tsunade con indiferencia. En lugar de esquivar, simplemente golpeó el suelo con el puño, levantó una enorme losa de piedra y la usó como escudo. Los kunai y shuriken chocaron inofensivamente contra ella. A Ayashi le tembló un ojo. Ni siquiera se había molestado en usar un jutsu de sustitución. ¡Qué bruta! Luego, con un movimiento casual, le arrojó la losa. Esta cortó el aire como una roca disparada por un cañón. Ayashi frenó en seco, esquivando por poco la losa que se estrelló contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Si le hubiera alcanzado, habría quedado hecho una mancha en el polvo. Antes de que pudiera reaccionar, Tsunade ya estaba sobre él, con el puño brillando tenuemente con chakra. Aquel golpe, de apariencia delicada, podía destrozar rocas. Ayashi, desesperado, lanzó su kunai hacia adelante. Pero Tsunade giró, enganchando su pierna con la suya y haciéndole perder el equilibrio. Lo agarró del cuello con la mano libre y lo lanzó como a un muñeco de trapo. Su cuerpo se arqueó en el aire, girando sin control. Incluso en el aire, la mente de Ayashi daba vueltas. Su velocidad y fuerza no estaban al nivel de un Chunin. Se estaba conteniendo. Lo estaba subestimando tanto. En pleno vuelo, lanzó shuriken hacia ella.
Los shuriken comunes no servirían, pero él no estaba usando shuriken comunes. Dispersión. Docenas de shuriken relucían bajo la luz del sol mientras se extendían ampliamente, convergiendo desde múltiples ángulos. Tsunade se cruzó de brazos, impasible. Inútil. Pero Ayashi no había terminado. Sus dedos rozaron las bandas estampadas que rodeaban sus muñecas. Sellos de invocación especiales que le había comprado a la abuela gata. Eran versiones primitivas de pergaminos de almacenamiento, pero fiables. En un instante, 2 shuriken negros aparecieron en la punta de sus dedos. Los lanzó con precisión milimétrica y desató una tormenta. Sus brazos se movían con una velocidad vertiginosa, y los shuriken silbaban en el aire en rápida sucesión. De un puñado más de una docena. De una docena de docenas más. Entonces, de repente, el bombardeo se multiplicó varias veces, llenando el cielo como un enjambre de langostas. Contemplad mi técnica del shuriken de lluvia de flores de peral. El aire se oscureció bajo la lluvia de acero. Era tan densa que ni siquiera alguien tan veloz como Tsunade podía simplemente esquivarla. Su sonrisa burlona se desvaneció, convirtiéndose en un ceño fruncido. Lanzar tantos shuriken con tanta precisión y el chico había entrenado con ahínco. Un solo error, y se empalaría a sí mismo. No es de extrañar que Nawaki hablara con envidia de la habilidad de Ayashi con los shuriken. No solo era vistosa, sino terriblemente efectiva. Aún así, Tsunade no estaba dispuesta a dejarse abrumar. Liberación de la tierra. Muro de la tierra. Golpeó el suelo con la palma de la mano, y un enorme muro de piedra se alzó, protegiéndola mientras la tormenta de acero retumbaba contra él. Ayashi entrecerró los ojos. No es bueno. Tsunade levantó la pierna. El chakra fluyó con fuerza. Pie celestial. Su patada hizo añicos el suelo, lanzando una grieta irregular que se dirigió hacia Ayashi como un rayo. Él abortó su ataque y saltó a un lado justo a tiempo. Los shuriken eran inútiles. Su ninjutsu carecía de la fuerza suficiente para penetrar la defensa. El genjutsu era su última opción, pero solo si lograba crear la apertura adecuada. Tsunade se acercó de nuevo, sin darle tiempo a respirar. Ayashi formó rápidamente sellos manuales. Decenas de clones irrumpieron en el campo, rodeándola. ¿Ah, sí? ¿La técnica de parpadeo corporal de Uchiha Kagami? Tsunade arqueó una ceja. Hace mucho que no la veo. Impresionante pero aún así, demasiado lenta. Encontraré la auténtica en segundos. Su puño volvió a golpear el suelo. La onda expansiva se propagó como ondas, delatando la posición de la verdadera Ayashi. Ahí estás. Se abalanzó hacia adelante y le propinó una patada. Su pie atravesó limpiamente su cuerpo. ¿Qué? Un genjutsu. Su chakra se intensificó al romper la ilusión. Demasiado tarde. El puño de Ayashi ya se alzaba desde abajo. Su golpe impactó en su barbilla, haciéndole levantar la cabeza bruscamente. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, su rodilla se clavó en su estómago, levantándola por los aires. Sin detenerse ahí, Ayashi apoyó el pie con firmeza, saltó hacia arriba y le propinó una patada demoledora en el abdomen. Su chakra fluyó por su pierna, amplificando el golpe mientras se elevaba sobre ella. Uchiha y combo león. Giró sobre sí mismo y bajó el talón como un hacha, golpeándola desde arriba. Pero justo cuando su pie tocó el suelo estallido. El cuerpo de Tsunade estalló en una nube de humo. Un clon de sombra. Los ojos de Ayashi se abrieron de par en par. Hito, 100 piedras de poder igual 1 capítulo adicional comentario 0 comentario queda 1 voto capítulo 39. 39. Entrenamiento bajo el legendario Sannin. Al mirar el clon de sombra que tenía delante, a Ayashi le temblaron ligeramente los ojos. ¿Qué demonios si se había esforzado tanto, se había llevado al límite, solo para darse cuenta de que su oponente no había sido más que un clon de sombra de Tsunade? ¿Era este un truco común entre los Chunin de Konoha una vez que se convertían en maestros? En ese momento, una voz resonó en su mente. El tono frío y mecánico del sistema. Enhorabuena al anfitrión por derrotar al clon de sombra de nivel Genin de Tsunade. Se le ha otorgado una recompensa especial de 3000 puntos ninja. Como esta es la primera vez que el anfitrión derrota a un oponente de nivel Genin, se le ha otorgado una recompensa adicional de 2000 puntos ninja. Saldo restante del anfitrión. 5100 puntos ninja. Ayashi se quedó helado. ¿Nivel Genin? Eso no tenía sentido. Si el clon de sombra de Tsunade estaba realmente limitado a la fuerza de un Genin, ¿por qué le había costado tanto luchar contra él? Esto no era lógico.
Había visto muchas batallas de genin antes, y ninguno de ellos luchaba así. Algo falla contigo otra vez, sistema. Y antes de que Ayashi pudiera exigir una explicación, la propia Tsunade apareció al borde del campo de entrenamiento. Nada mal, chico. Pensé que solo lograrías vencer a mi clon de sombra cuando se le acabara el chakra, dijo con una amplia sonrisa. Le dio una palmada en el hombro a Ayashi. El chico casi se tropezó por la fuerza del contacto. Como era de esperar de Tsunade, la legendaria experta en golpes bajos y incluso el Raikage perdería en fuerza bruta contra ella. No esperaba que alguien de tan solo 6 años ya tuviera este tipo de poder, dijo Tsunade, claramente impresionada. Eres un verdadero genio. Limité a propósito la fuerza de mi clon de sombra al nivel genin. Hacía tiempo que había superado lo sucedido. De ninguna manera iba a guardar rencor a un niño de 6 años. ¿Y Jiraiya? Si le pegaba, bueno, y no era la primera vez. La expresión de Tsunade se suavizó mientras extendía la mano y le revolvía el pelo a Ayashi. ¿Y bien? ¿Te interesa graduarte ahora? Puedo hablar con el tercer Hokage y hacer que te conviertas en mi alumno. Ayashi se apartó de su mano. Maldita sea. Debería ser yo quien dé palmaditas en la cabeza a los demás, no al revés. ¿Cómo se atreve? Y Tsunade-sama, ¿acaso no sabe que no se debe tocar la cabeza de un hombre? Murmuró, entrecerrando los ojos. TCH. Solo un mocoso que se cree muy hombre. Espera unos años y luego demuestra que eres un hombre, bromeó, levantándole la barbilla con un dedo. A Ayashi le ardían las mejillas. Nunca había visto semejante impostura. Ni en esta vida, ni en la anterior. Al fin y al cabo, siempre había estado solo. Ja. Te estás sonrojando, rió Tsunade. De verdad que eres como un hermanito. Ayashi gimió. Estaba completamente superado en este tipo de intercambio. Vamos, continuó Tsunade. Gradúate y sé mi alumna. Cuando tenía tu edad, ya era una prodigio muy superior a ti. Jiraiya y Orochimaru fueron derrotados por mí en nuestra juventud. En ese momento, prácticamente estaba forjando su propia leyenda. Y además añadió con un brillo en los ojos, nunca antes había tenido un alumno. Ah. Así que esa es la verdadera razón y ella solo quiere un juguete. Lady Tsunade interrumpió a Ayashi antes de que pudiera continuar con sus halagos. ¿Cuándo empezamos el entrenamiento de verdad? Se suponía que el entrenamiento especial duraría solo 7 días. Ya había transcurrido la mitad del primer día y aún no había aprendido nada. Pero al ver a Tsunade, era obvio que solo quería holgazanear. ¿Qué podía hacer él? Al fin y al cabo, era una Chunin. Los niños de hoy en día son tan impacientes, suspiró dramáticamente, cruzándose de brazos. Yo preocupándome por tu futuro, y ya me estás presionando. Sus ojos castaños dorados se agudizaron de repente, clavando la mirada en él. Por cierto, Ayashi, ¿pagaste la matrícula de esta semana? Preguntó con naturalidad. ¿Matrícula? Ayashi parpadeó. ¿No se suponía que esto iba a ser una semana de orientación gratuita? ¿Por qué de repente se habló de matrícula? Claro que es gratis, dijo Tsunade con suavidad, ignorando su mirada fulminante. ¿Pero tienes idea de cuánto dinero pierdo al no aceptar misiones durante una semana? Tengo que cuidar de Nawaki, darte de comer, cubrir los gastos de alojamiento y suministros médicos, y pagar el campo de entrenamiento. Nada de eso es barato, ¿sabes? Señaló con un gesto el campo de entrenamiento destrozado. Y mira este lugar. Lo rompiste durante la pelea, ¿verdad? Las reparaciones no son gratis. Qué cínico viniendo de ti, Lady Tsunade, pensó Ayashi con amargura. Fuiste tú quien destrozó el suelo. Basta, basta. Exclamó agitando las manos rápidamente. No te preocupes. Es solo un poco de dinero, ¿verdad? Y espera. No, aunque me vendieras, no tengo ese dinero. Vivo en la miseria. Pero cuando miró a Tsunade, comprendió inmediatamente para qué quería ella realmente el dinero. Después de todo, acababa de dilapidar todo el dinero que Jiraiya había ganado en su misión en las mesas de juego y aún le debía al casino una enorme cantidad de dinero. Tsunade tarareó pensativa y asintió. Es cierto. Realmente no pareces tener dinero. Exacto. Dijo Ayashi con firmeza. Bueno, reflexionó, he oído que los riñones de los hombres jóvenes se venden a un precio bastante alto últimamente. Y no me digas que esperas que venda un riñón solo para que puedas apostar. Espetó Ayashi. Señorita Tsunade, ¿qué clase de jugadora degenerada es usted? Jajaja, qué tontería. Dijo, secándose el sudor de la frente. ¿Cómo podría yo hacer algo así?
Pero Ayashi podía ver cómo sus poros sudaban a mares. Así que es cierto y todo Konoha debe saber que se jugó todas sus recompensas. ¿Podría haber sido Jiraiya quien lo difundió? En ese preciso instante, al otro lado del campo de entrenamiento, un shinobi de cabello blanco estaba agachado detrás de una valla. Señor Jiraiya, tal vez deberíamos irnos, dijo Minato con torpeza. Espiar no es precisamente honorable. Minato, aún eres muy joven, dijo Jiraiya con sabiduría, sin apartar la vista de la escena. Recopilar información es una de las habilidades más importantes. Mi maestro, el tercer Hokage, me enseñó que la observación agudiza la infiltración, la percepción y achis. Jiraiya estornudó de repente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Maldita sea. Alguien debe estar hablando mal de mí. ¿Eh? Alguien está espiando. ¿Quién está ahí? Se oyeron gritos, y el estornudo de Jiraiya los delató. Rápidamente agarró a Minato del brazo. La lección más importante, declaró Jiraiya mientras echaban a correr, es que reunir material también entrena tus habilidades de escape. Corre, Minato. Si nos atrapan, nos entregarán a la guardia. Minato solo pudo suspirar mientras lo arrastraban. Lee los capítulos por adelantado en patreon.com/Azpir. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 40. El peso del sueño de un ninja. Un ninja es más que un símbolo de poder. Un ninja también debe ser alguien que asuma la responsabilidad. Con la fuerza viene el deber de proteger a quienes importan. Tsunade permaneció de pie con los brazos cruzados, su expresión tranquila pero firme mientras le transmitía a Ayashi su comprensión de lo que significaba recorrer el camino de un shinobi. Un ninja sin convicción no puede ejercer su poder correctamente, ni puede hacerse lo suficientemente fuerte como para valerse por sí mismo. Inclina ligeramente la cabeza, estudiándolo. Dime, Ayashi. ¿Cuál es tu deseo? Como tu maestra, necesito saberlo. Por un instante, pareció como si se estuviera ajustando unas gafas invisibles, completamente inmersa en su papel de profesora. Juegos de rol, ¿eh? Como era de esperar de la princesa Tsunade. Se le da bien y, en realidad, preguntar sobre los deseos había sido durante mucho tiempo parte de la tradición de Konoha. Su propósito era que los instructores comprendieran mejor los sentimientos de sus alumnos para poder guiarlos adecuadamente. Pero en realidad, la mayoría de las veces, esas grandilocuentes declaraciones de sueños terminaban en ironía o tragedia. Tsunade, sin embargo, sentía verdadera curiosidad por la respuesta de Ayashi. La mente de un genio nunca era fácil de predecir, y Ayashi, un niño Uchiha, destacaba incluso dentro de su propio clan. También estaba su familia. Su padre había sido compañero del tercer Hokage, e incluso discípulo del abuelo de Tsunade, el primer Hokage. Ese vínculo le hacía sentir una sutil responsabilidad hacia él. ¿Deseo? Repitió Ayashi en voz baja. Inclinó la cabeza unos 45 grados, dejando que sus oscuros ojos vagaran hacia las nubes que se desplazaban. Una leve brisa le despeinó el cabello, y su capa ondeó tras él como si se dispusiera a adoptar una pose dramática. Desafortunadamente, su profesor carecía de paciencia. Tsunade le despeinó bruscamente. Basta ya. Dilo de una vez. Estás perdiendo el tiempo peor que Orochimaru. En algún lugar lejano, Orochimaru estornudó. Ayashi soltó una leve risita, pero no se resistió a su mano. Hablando de deseos, y tenía sentimientos encontrados al respecto. Aunque llevaba años viviendo en ese mundo, una parte de él aún conservaba recuerdos y vestigios del pasado. A veces, actuaba de forma un tanto peculiar, un poco impredecible, incluso contando chistes extraños que solo a él le hacían gracia. Pero, en el fondo, valoraba muchísimo a los amigos que había hecho allí. Tras una larga pausa, finalmente respondió. Sinceramente, solo quiero una vida sencilla. Me convertiré en shinobi, ganaré algo de dinero, me casaré con una mujer que no sea especialmente guapa ni fea, y tendré 2 hijos. Primero una hija, luego un hijo. Su voz se suavizó. Cuando mi hija se case y mi hijo pueda valerse por sí mismo, me jubilaré. Pasaré mis días en paz, tal vez jugando al shogi o al goru. Entonces, cuando llegue el momento, falleceré en silencio, después de mi esposa, para que no tenga que sufrir sola. Era casi idéntico al sueño que Shikamaru había descrito una vez. Ayashi sabía que probablemente era imposible para él, pero era lo que anhelaba en su interior. El mundo es demasiado peligroso para ese tipo de paz. Estallido. El puño de Tsunade cayó sobre su cabeza, haciéndolo tropezar. Si no te conociera, pensaría que eres un tío viejo y acabado que escribe novelas tristes.
Eres incluso más dramático que Jiraiya. En otro lugar, Jiraiya también estornudó. ¿No puedes tener un sueño con verdadera ambición? ¿A quién intentas engañar con esto? Ayashi se frotó la cabeza, frunciendo el ceño. TCH. Qué superficial eres. Cuando alcances mi edad psicológica, comprenderás lo extravagante que es ese sueño en realidad. Alzó las cejas. Oh. ¿Y qué tal si aspiras a convertirte en Hokage? Ayashi parpadeó. ¿Hokage? ¿No es ese el sueño de Nawaki? Si yo se lo quitara, ¿qué le quedaría? Perdería su propósito en la vida. Tsunade lo estudió con atención y luego sonrió levemente. ¿De verdad que piensas en los demás, eh? Pero sus palabras despertaron algo en la mente de Ayashi. El título de Hokage y maldito, ¿verdad? Nawaki se había jactado de convertirse en Hokage, y murió a los 12 años. Obito deseaba lo mismo, y la tragedia lo consumió poco después. Minato lo logró, pero el destino también lo truncó prematuramente. Incluso a Madara, el primer soñador con ese título, se le negó. Su resentimiento se convirtió en una herida que moldeó la historia misma. El tercer Hokage, con toda su sabiduría, debió haberlo sabido. ¿Por qué si no le habría negado el trono a Danzo, permitiendo que su viejo camarada viviera hasta una edad avanzada? Y sin embargo, en el momento en que Danzo finalmente intentó tomarlo, fue abatido en las calles. Sí. Desear ser Hokage era buscar la desgracia. Y tras su sincera conversación, Tsunade condujo a Ayashi más adentro del campo de entrenamiento. Este lugar pertenece al clan Senju. Nadie más viene aquí. Durante la próxima semana, esta será vuestra casa. Cruzó los brazos y le lanzó una mirada penetrante. Pero recuerda, el agua potable y la comida no están garantizadas. Te las ganarás con tu desempeño. Si no me satisfaces, tus provisiones desaparecerán. Ayashi suspiró. Ya me lo imaginaba. Como ninja, la fuerza es lo más importante, continuó Tsunade. Es nuestra base, nuestro medio de supervivencia. Pero conocer tus propios límites es igual de importante. Por eso, este entrenamiento no se centrará en enseñarte más ninjutsu, genjutsu o taijutsu. Su mirada se tornó seria. En cambio, comenzaremos con la habilidad más básica de todas. El control de los chakras. Ella estudió su reacción. Deberías haberte dado cuenta tú mismo. Luchar contra mi clon de sombra te dejó exhausto. Sí, tienes talento para el ninjutsu, el taijutsu, el shurikenjutsu e incluso el genjutsu. Pero tu control del chakra... Descuidado. Alzó un dedo. No creas que no importa solo porque tengas mucho chakra. Siempre habrá alguien con más. En ese punto, lo que importa es la maestría. El control preciso. Quien pueda moldear el chakra con mayor eficacia siempre durará más. Su tono se volvió más cortante. Las técnicas futuras transformaciones de la naturaleza del chakra, transformaciones de la forma del chakra, genjutsu avanzado todas exigen un control impecable. Cuanto mayor sea tu control sobre tu chakra, más fuertes serán tus ilusiones y más difícil será disiparlas. Ayashi asintió lentamente. Sabía que tenía razón. La cantidad de chakra provenía del cuerpo. Los clanes Senju y Uzumaki, por ejemplo, nacían con enormes reservas de chakra. Pero el control podía perfeccionarse, afinarse y afinarse con la práctica. En realidad, Tsunade era una maestra cualificada. Impaciente, malhumorada, perezosa, aficionada a los juegos de azar, sí, pero tenía conocimientos y, a su manera, se preocupaba por los demás. Y a diferencia del manga que recordaba, esta Tsunade no se sentía destrozada. En el futuro, tras perder a Nawaki y Dan, el dolor la consumiría, sumiéndola en la depresión, la hemofobia y el exilio autoimpuesto. Pero aquí y ahora, seguía siendo fuerte. Seguía llena de vida. Seguía apostando, sí, pero era solo un vicio, no una vía de escape. Ayashi descubrió que no le molestaba en absoluto su compañía. De hecho, casi la disfrutaba. Ayashi, la voz de Tsunade interrumpió sus pensamientos. ¿HM? Él alzó la vista. Sus ojos se suavizaron y su tono denotaba una dulzura inusual. ¿En qué estabas pensando hace un momento? Nada en especial, dijo tras una pausa. Solo tenía curiosidad. ¿Y qué hay de tu sueño, Tsunade-sama? Por un instante, sus ojos castaños dorados se perdieron en la lejanía. Una pequeña sonrisa agridulce se dibujó en sus labios. Mi sueño. Murmuró. El silencio se prolongó. Finalmente, negó con la cabeza. Solo un sueño muy pequeño. Pero su expresión le indicó a Ayashi que aquel sueño había significado todo para ella en algún momento. Comentario. Queda uno voto. Capítulo 41.
41. Camino de precisión. Uchiha Ayashi estaba sentado solo en el campo de entrenamiento, su joven rostro sereno pero decidido. En su mano, una esfera de chakra inestable giraba, brillando tenuemente antes de disiparse en el aire. Con una concentración deliberada, controló el flujo, dividiéndolo en 5 finos filamentos. Cada filamento se deslizó con precisión por las pequeñas aberturas talladas en 5 kunai dispuestos frente a él. Ayashi exhaló lentamente. Acababa de completar la 4ª etapa de su entrenamiento de control de chakra. A la mayoría de los shinobi solo se les enseñaban las técnicas básicas. Trepar árboles y caminar sobre el agua. Efectivas, sí, pero demasiado toscas para desarrollar una verdadera precisión. Ayashi ya dominaba esos ejercicios desde hacía mucho tiempo. Desde entonces, había estado perfeccionando su control, concentrándose en usar cantidades menores de chakra para el ninjutsu, afinando gradualmente su habilidad. Durante mucho tiempo, Ayashi creyó que su precisión ya era impresionante para su edad. Pero Tsunade le había demostrado lo contrario. Su método lo llevó más allá, obligándolo a dividir una esfera de chakra en múltiples corrientes y canalizarlas con precisión milimétrica hacia espacios reducidos. Ahora, con cada éxito, Ayashi se dio cuenta de que utilizaba mucho menos chakra para liberar jutsus de la misma potencia. Incluso su genjutsu se volvió más sutil y difícil de detectar. Esto no fue poca cosa para alguien que acababa de cumplir 6 años. Reuniendo chakra una vez más, Ayashi formó una esfera brillante en la palma de su mano. Esta vez, añadió un nuevo elemento al ejercicio. Colocando una hoja dentro de la esfera, intentó mantener la estabilidad. Casi al instante, la hoja fue destrozada por las violentas corrientes internas. Fracasé, murmuró Ayashi entre dientes. Lo intentó de nuevo, liberando chakra con cuidado mientras colocaba otra hoja en la esfera. La hoja giró dentro de ella, sus bordes temblando mientras intentaba controlar el flujo. Por un instante se mantuvo, pero entonces la corriente se retorció y la hoja se desmoronó una vez más. Pasó media hora. Hojas rotas se esparcían a su alrededor, pero la esfera de chakra en su mano giraba con creciente estabilidad. Ayashi sonrió levemente. Aunque lejos de ser perfecto, su progreso en tan poco tiempo era notable. Esta etapa se centraba en una sola cosa: dirigir el flujo de chakra. Normalmente, el chakra fluía aleatoriamente como una violenta tormenta, difícil de controlar. Pero los shinobi con gran precisión podían moldear su movimiento, obligándolo a seguir un patrón controlado y regular. En realidad, este entrenamiento estuvo muy cerca del primer paso para formar el Rasengan. Ayashi desconocía los detalles de cómo el 4º Hokage había creado la técnica, pero sospechaba que se había originado con ejercicios como ese. Quizás Minato se había inspirado en la bola bestia con cola y la había perfeccionado mediante innumerables pruebas. Por supuesto, dominar un jutsu y crearlo desde cero eran dos cosas muy distintas. Shinobi talentosos como Naruto o Sasuke habían aprendido técnicas de rango haciendo genin simplemente siguiendo instrucciones, pero eso no los hacía de repente increíblemente fuertes. Sus rangos seguían siendo los mismos. Desarrollar un jutsu desde cero, sin embargo, era otra historia. Requería innovación constante, experimentación y fracaso. Ese proceso, y no el jutsu en sí, fue lo que elevó a Minato al nivel de un shinobi de élite. Ayashi lo comprendió. Aprender el Rasengan directamente no le proporcionaría el mismo desarrollo. Más importante aún, sus reservas de chakra actuales eran insuficientes para sostener una técnica de rango A. Al fin y al cabo, seguía siendo solo un niño. Cuando terminó su entrenamiento, el sol ya se ponía, tiñendo Konoha de un dorado crepúsculo. Había estado entrenando desde media mañana hasta casi el anochecer. Ayashi recogió sus herramientas, se sacudió el polvo y suspiró suavemente. Últimamente se había estado quedando en casa de Tsunade, aunque no vivía exactamente con ella. La mansión era grande, con muchas habitaciones vacías, y ella le había ofrecido generosamente un lugar donde alojarse durante su entrenamiento. Aún así, la vida con Tsunade distaba mucho de ser pacífica. En los últimos días, le había lanzado decenas de ataques sorpresa. Lo que empezó como intentos obvios pronto se volvió impredecible y astuto. Un mechón de hierba que se transformaba en Tsunade, sellos explosivos ocultos bajo su ropa de cama, no escatimaba esfuerzos en su entrenamiento. Ayashi negó con la cabeza. Tsunade lo llamaba cultivar la vigilancia. Para él, era más bien un tormento. No era de extrañar que su hermano menor, Nawaki, tuviera una actitud tan despreocupada y algo distraída. Creciendo bajo constantes emboscadas y bromas pesadas, ¿cómo no iba a serlo?
A pesar de sus quejas, Ayashi no podía negar que sus métodos lo habían aguzado. Su percepción, su capacidad para anticipar trampas, incluso su habilidad para escapar, todo había mejorado drásticamente. Si bien no diría que su fuerza bruta había aumentado mucho en tan solo una semana, su precisión y adaptabilidad habían alcanzado un nuevo nivel. Ayashi regresó sigilosamente a su habitación y suspiró aliviado. Tsunade no estaba en casa esa noche. A veces desaparecía durante noches enteras, alegando que era para que él descansara bien. Pero Ayashi sabía la verdad. Estaba jugando otra vez, probablemente con dinero que había logrado estafar de alguna manera. Antes guardaba algo de dinero, pero la primera noche, Tsunade le registró los bolsillos mientras dormía y se lo quitó todo. Para colmo, le dejó una pequeña etiqueta explosiva escondida en la manta. Ayashi se dejó caer sobre su futón, mirando fijamente al techo. Entrenar con Tsunade era agotador, frustrante y peligroso, pero también innegablemente efectivo. Aún así, solo podía esperar que esta rutina infernal terminara pronto. Por el momento, sin embargo, cerró los ojos, preparándose para la locura que le depararía el mañana. Lee los capítulos por adelantado en patreon.com/Azpir comentario 1 comentario queda 1 voto capítulo 42. 42. Desastre de medianoche. Uzumaki Kusina. La casa entera estaba a oscuras, sin luces encendidas, solo un silencio sepulcral llenaba el aire. Uchiha Ayashi caminó hacia su habitación, extendiendo la mano hacia la puerta. De repente, sus sentidos se agudizaron. ¿Hay alguien dentro? Se agachó de inmediato, sacando el kunai de la bolsa que llevaba a la cintura. La hoja de acero brillaba tenuemente a la luz de la luna. Debe ser otra vez esa problemática Tsunade. Mañana terminaba esta agotadora semana de entrenamiento. Y sin embargo, ella se colaba ahora en su habitación, probablemente para tenderle otra emboscada. ¿Inawaki? Imposible. Ayashi recordaba perfectamente cómo Jiraiya se lo había llevado hacía poco para investigar en secreto a chicas con minifalda. Tsunade los había oído disfrazada de brizna de hierba, nada menos, y desde entonces Nawaki evitaba volver a casa siempre que podía. Ayashi entrecerró los ojos, formando un sello rápido. Jutsu de clon de sombra. Una nube de humo, y una copia idéntica de él apareció a su lado. Los clones de sombra, verdaderos dobles físicos, distribuían el chakra uniformemente. Gracias a Tsunade, había conseguido el pergamino, y gracias a su control, lo había dominado al primer intento. Él y el clon intercambiaron una mirada y luego asintieron. El clon giró el pomo de la puerta deliberadamente, haciendo que el metal tintineara. Al mismo tiempo, Ayashi se deslizó silenciosamente por la ventana y entró rodando. Pero lo que encontró le hizo dudar. Tsunade, tumbada en la cama, no había reaccionado en absoluto. No había golpeado al clon, ni siquiera se había movido. ¿Sigues fingiendo? ¿Haciéndote el muerto otra vez? ¿Intentando tenderme una trampa? Ni hablar. Ayashi sonrió con sorna. Sacó un puñado de pequeñas etiquetas explosivas de su bolsa. Se las había confiscado a Nawaki. A primera vista, parecían normales, con el aterrador siseo del papel al encenderse, pero su poder real no era más peligroso que el de un petardo. La primera vez que Tsunade la usó contra él, arrojándola sobre su cama, casi muere del susto. Se le erizó el pelo, se quedó paralizado por el terror y, lo peor de todo, y entró en pánico de tal manera que dejó una mancha humillante en el futón. Ese recuerdo aún le dolía. Esta vez, Tsunade, es tu turno. Lanzó las etiquetas sobre la cama. Cayeron con un leve crujido. La figura se removió, parpadeando aturdida, y se quedó paralizada al ver las chispas en la oscuridad. Etiqueta explosiva. Ayuda. Ayashi hizo una pausa. La voz era aguda y temblorosa. No era la de Tsunade. Frunció el ceño. Esta vez actúa demasiado bien. Incluso cambió su voz para sonar como una niña. Honestamente, debería dejar de ser una shinobi y dedicarse a ser estrella de cine. Las etiquetas estallaron inofensivamente con un chasquido. La figura en la cama no se inmutó. Eso es y extraño. Frunciendo el ceño, Ayashi se acercó sigilosamente y encendió la lámpara. Sus ojos se abrieron de par en par. No era Tsunade. En su lugar, una niña pequeña, de no más de 5 o 6 años, estaba sentada allí con su larga melena roja cayéndole sobre los hombros. Vestía un pijama rosa pálido y lo miraba con la mirada perdida. Uzumaki Kusina. Ayashi se quedó paralizado, con la sangre helada. Maldita sea, esto es un desastre. ¿Por qué está esta mocosa en mi habitación?
Si le pasa algo, Konoha jamás me lo perdonará. Es el tesoro estratégico de la aldea. ¿Debo desertar inmediatamente? Siseó el demonio en su mente. No seas idiota. Todos tus amigos están aquí en Konoha, protestó el ángel. Cállate, idiota. Acabas de hacer llorar como un tonto al tesoro más preciado de Konoha. Nunca te dejarán en paz. Está bajo protección Anbu. ¿A dónde crees que puedes huir? ¿Qué más da? Corre al país del viento y come arena, o al país de la tierra y come tierra. Cualquier lugar es mejor que este desastre. Márchate esta noche. Muere libre. Las palabras del diablo se hicieron más fuertes. En realidad, y tienes razón, admitió el ángel con humildad. Ayashi apretó los dientes. Genial, hasta mi ángel es inútil. Justo cuando se disponía a escabullirse, una voz aguda lo detuvo. Quiero batirme en duelo contigo. Kusina había salido de su trance. Su cabello carmesí parecía erizarse como si tuviera vida propia, y su sed de sangre surgió con tanta fuerza que le puso la piel de gallina a Ayashi. Voy a matarte. Te romperé los brazos y las piernas uno por uno. Ayashi levantó las manos instintivamente. ¡Qué miedo! Y la pequeña mano de Kusina se deslizó bajo su almohada y sacó un kunai. ¿Por qué demonios guarda un arma debajo de la almohada? Se puede ser más paranoica. Ayashi se preparó para esquivar, pero se quedó paralizado. Los hombros de Kusina temblaron. Odio a los ninjas, susurró con voz temblorosa. Ya sea en Konoha o en cualquier otro lugar, y solo quiero irme a casa. Y Ayashi parpadeó. Su kunai se le resbaló de la mano y cayó con un ruido sordo sobre el futón. Las lágrimas brotaron de sus ojos y resbalaron por sus pálidas mejillas. Se cubrió el rostro, su pequeño cuerpo temblando mientras los sollozos se escapaban. ¿Qué demonios? Oye, ¿qué pasa? Exclamó Ayashi, presa del pánico. Kusina no respondió, solo lloró con más fuerza, ahogando sus sollozos con las manos. El sonido de su llanto, denso y desgarrador, llenó la habitación. Por una vez, Ayashi se quedó sin palabras. Permaneció inmóvil, mirando fijamente a la indefensa muchacha que tenía delante, mientras el aire se impregnaba de su tristeza. Comentario cero comentario. Queda uno voto. Capítulo 43. 43. Un malentendido en la noche. Tsunade caminaba tranquilamente hacia su casa, con un ánimo inusualmente alegre. Esa misma tarde, por fin había tenido mucha suerte en el juego. Por una vez, la suerte estaba de su lado y se había llevado una buena ganancia. HMPH, parece que mis habilidades para el juego finalmente están mejorando, murmuró con orgullo. Además de sus ganancias, tenía otro motivo para sentirse alegre. Es mocoso Uchiha de casa, Ayashi, se había mantenido ocupado últimamente. Todo parecía tranquilo. Sin responsabilidades que la agobiaran, Tsunade sintió que por fin podía relajarse. ¿Y el rumor de que siempre había alguien con mala suerte cuando ella ganaba? Bueno, eso no era problema suyo. Ya fuera Jiraiya, Orochimaru o el mismísimo Ayashi quienes tuvieran mala suerte, a Tsunade le daba igual. Mientras no le pasara a ella, ¿para qué preocuparse? Tarareando una melodía despreocupada, entró por las puertas del recinto. Inmediatamente, sus ojos agudos detectaron a unas figuras enmascaradas en el exterior. Anbu. Tsunade los reconoció de inmediato. No estaban allí por ella, sino para vigilar y proteger a Kusina. Konoha se había vuelto inusualmente cautelosa desde la llegada de la niña, aunque Tsunade aún no comprendía el motivo completo. Aún así, si era algo que le importaba a su abuela, eso le bastaba. Los Anbu no entrarían al patio. Solo vigilarían afuera. A Tsunade le parecía perfecto. De todos modos, no quería hombres enmascarados merodeando por su casa. Mientras recorría el complejo, sus pensamientos se dirigieron a Kusina. A pesar de haberla conocido apenas ese mismo día, Tsunade le había tomado cariño al instante. Podía percibir la soledad y la inquietud que Kusina ocultaba tras su alegre fachada. Es como una hermanita cariñosa, pensó Tsunade con una sonrisa. Para una niña de 6 años que llega a una aldea desconocida, el miedo era completamente natural. Con la intención de registrarse, se dirigió a la habitación de Kusina. Las luces estaban apagadas, la habitación a oscuras. ¿Ya estás dormida?, murmuró Tsunade, abriendo la puerta con cuidado. Pero al entrar, se le aceleró el corazón. Kusina no estaba allí. El futón estaba perfectamente extendido, pero al tocarlo, Tsunade notó que las sábanas estaban frías. Su expresión se endureció. Imposible, ¿secuestrada? El pánico la invadió. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia el patio trasero para avisar a su abuela.
Pero al pasar por la habitación de Ayashi, una luz tenue brillaba bajo la puerta y, extrañamente, oyó un llanto ahogado que provenía del interior. ¿Qué demonios? Tsunade se quedó paralizada, pegando la oreja a la puerta. La voz de un niño se escuchó a lo lejos, temblorosa y con tono de disculpa. Lo siento. No era mi intención, Ayashi. Frunció el ceño mientras escuchaba con más atención. Fue solo un momento, no debería doler, ¿verdad? La mente de Tsunade daba vueltas. ¿Un momento? ¿Huele? Sus pensamientos se precipitaron a conclusiones descabelladas y peligrosas. Y luego, asumiré la responsabilidad, susurró Ayashi para sí mismo. Su rostro palideció. Kusina desaparecida de su habitación, ahora en la de Ayashi. Responsabilidad. Incluso Tsunade, generalmente tan tranquila, comprendía las implicaciones. ¿Qué hago? Murmuró entre dientes, apretando los dientes. Si lo denunciaba, Anbu se llevaría a Ayashi de inmediato. Pero si guardaba silencio, le fallaría a Kusina, a quien ya consideraba como una hermana menor. Decidida, Tsunade abrió la puerta de una patada con la fuerza suficiente para destrozar el marco. La escena del interior la dejó atónita. Kusina estaba sentada en la cama en pijama, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Un kunai descansaba junto a su mano. Había estado a punto de autolesionarse. ¿Y Ayashi? Estaba arrodillado junto a ella, sosteniendo un trozo de papel, secando suavemente las lágrimas de Kusina. Su rostro reflejaba pura preocupación. Kusina se sonrojó, atrapada entre el miedo y la vergüenza. Tsunade parpadeó, su ira vacilando por un instante mientras asimilaba la situación. Aún así, sus instintos le gritaban que protegiera a Kusina. Kusina. No te preocupes, estoy aquí. Gritó Tsunade, dando un paso al frente, lista para la pelea. Cierra los ojos. Ayashi giró la cabeza hacia ella, sobresaltado. ¿Tsunade? Espera, esto no es lo que parece, Ayashi. Gruñó Tsunade, llenando la habitación con su sed de sangre. Prepárate. Los ojos del chico se abrieron de par en par. ¿Qué? Espera, un momento. Te equivocas. Sus protestas se vieron interrumpidas cuando Tsunade se abalanzó hacia adelante con una velocidad aterradora. Su puño salió disparado como un rayo, apuntando a su rostro. Ayashi se quedó paralizado, abrumado por su presencia. Su mente se quedó en blanco, su cuerpo rígido. Apenas se percató del momento en que el golpe de Tsunade impactó, aunque no de la forma que esperaba. Su puño rozó sus labios antes de impactar contra su mejilla, cuyo impacto lo lanzó al otro lado de la habitación. Un dolor agudo lo invadió mientras volaba por los aires, su conciencia se nublaba. Lo último que vio fue el rostro horrorizado de Kusina y la mirada furiosa de Tsunade. Entonces, la oscuridad lo reclamó. Lee los capítulos por adelantado en patreon.com/Azpir comentario 1 comentario. Queda 1 voto capítulo 44. 44. Entre la vida y la muerte. ¿Dónde es esto? Ayashi caminaba solo por un sendero serpenteante envuelto en niebla. Ante él se extendía un campo de flores, cuyos colores se veían apagados por la bruma. A pesar de la belleza, todo parecía onírico y distante, como si no perteneciera a ese lugar. Qué raro, y recuerdo que Tsunade me noqueó y murmuró. Frente a él se extendía un ancho río, cuya superficie reflejaba un tenue resplandor amarillo. Un largo puente lo cruzaba, y en sus orillas florecían lotos, mientras mariposas revoloteaban perezosamente sobre él. El tenue aroma de las flores flotaba en el aire. Es tan hermoso que ni siquiera parece la tierra, susurró Ayashi. Su mirada se posó en una lápida de piedra al inicio del puente. Los caracteres grabados en ella le helaron la sangre. Inframundo. El rostro de Ayashi palideció. Imposible. Esto es terrible. Si cruzo ese puente, de verdad que moriré. Desde la otra orilla del río, unas voces le llamaban. Ven. No tengas miedo. Aquí hay muchísimas mujeres guapas. Susurró otra voz. Hay comida deliciosa y diversión sin fin. Ayashi se quedó paralizado, entrecerrando los ojos. ¿Me están hablando a mí? En la otra orilla, varias figuras comenzaron a hacerle señas para que se acercara. Sus ojos se abrieron de par en par al divisar a una en particular. La figura alta con una amplia sonrisa, el mismísimo primero Kage. Y a su lado estaba un Uchiha con rasgos familiares. Ayashi contuvo el aliento. Uchiha Kagami y otros shinobi también aparecieron. Rostros que reconoció de historias y recuerdos. Una reunión de los muertos, llamándolo, haciéndole señas. No tengas miedo, hijo mío. Aquí hay paz, dijo Uchiha Kagami con dulzura.
Exacto, jovencito, añadió el primer Hokage con su sonora carcajada. No hay de qué preocuparse. La vida aquí es incluso mejor que en la aldea. El segundo Hokage dio un paso al frente, con una expresión extrañamente alegre. Uchiha Ayashi. Es maravilloso aquí. Todos son felices. Te encantará. Ayashi estaba bañado en sudor frío. No, de ninguna manera. Si te hago caso, jamás volveré. Dio media vuelta y salió corriendo del puente, con las piernas golpeándole como si arrastraran su alma tras él. Lo siento, pero no estoy listo para reunirme con ustedes. Todavía no. Seguiré viviendo y... Una voz escalofriante resonó desde la orilla, palabras que le desgarraron el pecho. No puedo aceptar que solo tú estés salvado, la maldición lo seguía como una sombra, su peso casi demasiado real para ignorarlo. Golpear. Ayashi abrió los ojos de golpe. Jadeó, llevándose la mano al pecho. Yo estoy vivo. El techo desconocido sobre él lo confirmó. No estaba en su habitación. Junto a la cama, Tsunade soltó las manos. Un tenue brillo se desvaneció de sus palmas. Ayashi, has despertado. Suspiró aliviada. Parece que estimular tu corazón con el elemento rayo realmente funcionó. Ayashi la miró parpadeando, incrédulo. ¿Elemento rayo? ¿Me estás tomando el pelo? ¿De verdad mi vida pendía de un hilo? Tsunade se rascó la cabeza con incomodidad. Bueno, tu corazón se detuvo por un momento. Mi ninjutsu médico aún no es lo suficientemente fuerte como para lidiar con algo así que intenté otra cosa. Honestamente, este fue mi primer intento. No creí que funcionaría. Ayashi se cubrió la cara con las manos. ¿Por qué no pudiste usar ninjutsu médico como es debido, Tsunade? Joder. Ignorando sus quejas y la palabrota, Tsunade sonrió tímidamente. ¿Ves? Los humanos son increíbles. Lo lograste. Ayashi gimió. Esto es una locura pero antes de que pudiera decir nada más, el mundo se tambaleó y sus fuerzas flaquearon. Volvió a desmayarse. Cuando abrió los ojos por segunda vez, se encontró con una visión más suave. Kusina estaba sentada junto a la cama. Su larga cabellera roja le caía sobre los hombros como seda. Se había quedado dormida vigilándolo, con la mejilla apoyada en el colchón. La mirada de Ayashi se suavizó. Con cuidado, apartó un mechón de cabello rojo que se le había deslizado sobre el hombro. Un tenue aroma, dulce como el de las flores de cerezo, impregnaba el mechón. El movimiento la despertó. Kusina levantó la cabeza, parpadeando somnolienta antes de que sus ojos se abrieran de par en par. «¿Estás despierto?», exclamó, con alivio reflejado en su voz. Luego, tras un instante, balbuceó nerviosamente, con las mejillas sonrojadas. Lo siento. Te entendí mal antes. Ayashi restó importancia con un gesto. No pasa nada. Si acaso, fue culpa mía. Tiré esa etiqueta explosiva a la cama sin pensar. Seguro que te asusté. Kusina soltó una risita nerviosa, rascándose la mejilla. Jaja, sí, por un momento, pensé que de verdad iba a morir. Esa etiqueta fue aterradora. Recuperó su energía habitual mientras hablaba, y las lágrimas que había derramado antes habían desaparecido por completo. Mi nombre es Uzumaki Kusina. Vengo de la aldea de Uzushio, dijo suavemente, inclinando la cabeza. Ayashi la observó un instante, recordando el kunai que ella había escondido bajo su almohada. Comprendió el inmenso dolor que debía de estar sufriendo. La destrucción de Uzushio, la pérdida de su hogar, no era de extrañar que se aferrara con tanta fuerza a sus defensas. Él le sonrió dulcemente para tranquilizarla. Soy Uchiha Ayashi. Mucho gusto, Kusina. Sus ojos violetas se iluminaron al asentir. Entonces, llámame Kusina. Ahora somos amigas, ¿verdad? Ayashi soltó una risita. Serán amigos. Era algo tan sencillo, pero la amistad entre niños poseía una pureza que los adultos a menudo perdían. Por un instante, sintió una extraña gratitud. Por cierto, preguntó de repente, recorriendo la habitación con la mirada, ¿dónde está Tsunade-sama? ¿Se ha marchado? Kusina se enderezó, recordando algo. Ah. Me dijo que te dijera que se dio cuenta de su error y fue a la policía a entregarse. Ayashi la miró con recelo. ¿Entregarse? Eso no suena nada propio de ella. ¿A dónde fue realmente? Kusina tosió nerviosamente. Dijo que, como tu suerte es terrible y la suya es realmente buena ahora mismo, iría a jugar 2 rondas más. Ayashi suspiró. Eso, sí, eso suena a ella. Kusina ladeó la cabeza con curiosidad. Ayashi, ¿qué significa apostar? Sonrió con sorna.
Significa arriesgar algo valioso, aunque en el caso de Tsunade-sama, solo significa perder dinero. Sus ojos se abrieron de par en par, malinterpretando la situación al instante. ¿Perder dinero? Oh, niños. Ayashi rió a pesar de sí mismo, negando con la cabeza. No te preocupes por eso. Su mirada recorrió la habitación. Estaba decorada con algunos objetos que pertenecían a Kusina, lo que confirmó sus sospechas. Kusina, esta es tu habitación, ¿verdad? Preguntó. Ella asintió. Así es. Tu habitación es un desastre. Cuando la hermana Tsunade te golpeó, saliste disparado a través de la pared. Ahora hay goteras por todas partes. Ayashi gimió. Así que tengo suerte de estar vivo, mi Kusina se removió nerviosa, y su rostro volvió a enrojecer. En cuanto a por qué terminé aquí contigo y acabo de llegar a Konoha hoy. Todas las habitaciones son iguales, así que me perdí después de visitar a la abuela Mito. Entré por accidente en la que no era. Ayashi parpadeó y luego soltó una risita. Con razón. Eso lo explica. Verdaderamente, qué desastre inesperado. Ito, 100 piedras de poder igual 1 capítulo adicional comentario 0 comentario queda 1 voto capítulo 45. 45. Kusina es una niña. Pío, pío. Los pájaros de fuera de la ventana ya cantaban. Ayashi se giró para evitar la luz del sol que inundaba la habitación. Quizás se le había olvidado correr las cortinas la noche anterior. Quería seguir durmiendo, pero algo en su interior le impulsaba a despertarse. Ayashi, levántate rápido. Una voz agradable, como una campana, flotó en el aire. Se encontraba suspendido en ese espacio entre el sueño y la vigilia, donde la realidad se sentía borrosa y una confianza onírica persistía. Por un instante ignoró la voz sin pensarlo, pues esta era la habitación de Shusui. Kusina no podía estar allí. Kusina, déjame dormir un poco más, murmuró Ayashi. Ah, es cierto, un descanso poco común, y Tsunade-san te dio una paliza anoche, claro que quieres dormir un poco más, respondió Kusina alegremente. Sí, soñé que vencía a Tsunade, seguiré soñando un rato más, respondió Ayashi, obstinado y medio dormido. Pero anoche dijiste varias veces que te levantarías hoy para bloquear a Tsunade-san en el casino, y me pediste que te despertara. Ayashi, levántate rápido, ya es de mañana, insistió Kusina, sacudiéndolo sin dudarlo. El suave balanceo de sus manos le pareció una cuna, y Ayashi se relajó en ella, deseando otra canción, un minuto más de sueño. Ayashi, dijiste eso hace unos minutos, insistió Kusina. Ayashi, si no te levantas, añadió Kusina, y continuó, te golpearé la cara con el elemento agua. Se aproxima un aura maligna. Ante esto, Ayashi se despertó de golpe, con el pelo erizado. Inmediatamente alerta, se giró hacia un lado, cubriéndose la cara con las manos y tensando las piernas para impulsarse si fuera necesario. Sin embargo, frente a él estaba Tsunade, con los brazos cruzados y mirándolo fríamente. ¿En serio, a quién llamas malvado? Preguntó. Ayashi entrecerró los ojos. Estaba en la cama y Tsunade, furiosa, lo miraba desde arriba. Decir que Tsunade era malvada era una exageración, pero decidió no corregir esa idea. Levántate rápido, mocosa, hoy es el último día de entrenamiento, te entrenaré como es debido, dijo Tsunade, apretando los puños. Tratar así a un paciente, por no hablar de ese aura maligna, es prácticamente un crimen, replicó Ayashi con brusquedad. Kusina, que estaba cerca, le saludó alegremente con la mano. Ayashi, buenos días. Ah, buenos días, Kusina sonrió Ayashi, observando a la kunoichi pelirroja. La luz de la mañana se filtraba entre sus largos cabellos, haciéndolos brillar. Su traje ninja blanco realzaba su radiante energía, y parecía incluso más alegre que el día anterior. ¿Dormiste bien anoche? Preguntó mientras se incorporaba. Sí, muy bien, tuve un sueño muy bonito, respondió Kusina con una sonrisa radiante. Ayashi estaba preocupado de que no pudiera descansar bien en un lugar desconocido, así que se sintió aliviado. Muy bien, basta de tonterías, levántense rápido, hoy es el último día de entrenamiento, interrumpió Tsunade de nuevo, con los brazos cruzados. Estoy muy ocupada. Como Jonin tengo que patrullar el casino por la noche, hacer ejercicio durante el día y descansar cuando puedo, y ahora estoy dedicando tiempo de mi agenda para entrenarte, añadió, intentando sonar severa. Estás robando mi tiempo libre, replicó Ayashi, poniéndose de pie y encogiéndose de hombros sobre su abrigo. Bien, ve a lavarte la cara primero, bostezó Tsunade, claramente deseando recuperar el sueño después de la emoción de la noche anterior. Ayashi se dirigió hacia el lavabo, pero al pasar por la puerta oyó a las dos mujeres hablando.
Kusina, ¿cómo puede una chica de tu edad entrar corriendo en la habitación de un chico? Preguntó Tsunade, preocupada. ¿Y si vuelve a ocurrir algo como lo de anoche? Preguntó. ¿De verdad hay algún peligro? Ayer todos estuvimos de acuerdo en que fue solo un malentendido. Ayashi es mi primer amigo de verdad en Konoha. No hay nada de qué preocuparse, dijo Kusina con voz firme pero a la vez suave y confiada. Tsunade se inclinó hacia adelante, con un brillo travieso en los ojos. No, no. Mira esto. Si no tienes cuidado, Kusina podría acabar sufriendo algo imperdonable y a manos de una bestia como Ayashi. De debajo de la mesa, sacó un manga que tenía escondido, agitándolo con una picardía deliberada. Kusina jadeó dramáticamente, su cabello carmesí se balanceó mientras miraba con los ojos muy abiertos las escandalosas ilustraciones. En ese preciso instante, Ayashi volvió a entrar en la habitación, justo cuando la escena terminaba. Su rostro se contrajo con indignación. ¡Qué asco! Además, Kusina es una niña. No soy un maldito pedófilo. Exclamó. Tsunade levantó la vista de las páginas y esbozó una sonrisa burlancia. ¿Pedófilo? ¿De qué hablas? Tú mismo eres un niño. Kusina parpadeó confundida, atrapada entre la vergüenza y la curiosidad. Ayashi se cruzó de brazos, frunciendo el ceño. Sí, claro. De cualquier manera, no me interesan los niños. Después del desayuno, Kusina mencionó su plan para el día. Voy a casa de la abuela Mito para estudiar más. Dice que me estoy perdiendo cosas importantes. Mañana ingreso a la Academia Ninja. Eso está bien, respondió Ayashi, pensando en técnicas de sellado. Para él, estas técnicas figuraban entre las habilidades más valiosas del mundo, capaces de contener reencarnaciones e incluso bestias con cola. Se preguntó por qué tales técnicas no aparecían en su propio panel y decidió consultarlo más tarde con su poco fiable sistema. Kusina se marchó, y Ayashi y Tsunade se dirigieron al campo de entrenamiento. Muy bien, mocoso, hoy es el último día. Muéstrame tu control de chakra. Si quedo satisfecha, te enseñaré un ninjutsu excepcionalmente poderoso para compensar el malentendido de ayer, dijo Tsunade. Casi me matas ayer, Tsunade-san, no puedes recompensarme con un solo ninjutsu, protestó Ayashi. ¿Por qué irrumpiste de repente y me golpeaste, sensei? Añadió, genuinamente desconcertado. Bueno, oí a Kusina llorando en tu habitación y te oí decir que asumirías la responsabilidad, así que supuse que habías hecho algo que no debías a tu edad, respondió Tsunade, frunciendo el ceño. Dije que me haría responsable de enseñarle a Nawaki cómo hacer etiquetas explosivas en miniatura. Usa la cabeza, es imposible pensar de otra manera, replicó Ayashi. Ah, con razón, murmuró Tsunade, asintiendo para sí misma, satisfecha de que no hubiera ocurrido nada grave y de que él estuviera ileso. Ayashi soltó una gran bocanada de aire y luego, con fingida indignación, gritó. «Cómete mi patada». La expresión de Tsunade se endureció. «Dijiste nada importante, créeme, te arrojaré al país del agua a cortar caña de azúcar», advirtió. Intercambiaron más palabras que golpes, mientras el sol de la mañana proyectaba largas sombras al comenzar ante ellos el último día de entrenamiento. Ayashi sintió la mezcla de vergüenza y afecto propia de ser entrenado por personas que se preocupan por él a su manera, aunque de forma brusca, y se preparó para lo que el día le deparara. Los capítulos avanzados están disponibles en Patreon. Hazte mecenas para obtener acceso. Patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 46. 46. Control de chakras. El tiempo era tranquilo y despejado, y la luz del sol bañaba cálidamente Konoha. En el campo de entrenamiento, Uchiha Ayashi se encontraba frente a Tsunade, demostrando el progreso que había logrado en el refinamiento de su control de chakra. Sus movimientos eran firmes, su respiración controlada, y el tenue brillo de chakra alrededor de sus dedos mostraba la precisión que había alcanzado. Tsunade observó atentamente, entrecerrando ligeramente sus penetrantes ojos antes de asentir con aprobación. Nada mal en absoluto. Has llegado al punto en que puedes controlar la dirección del flujo de chakras. Al principio, solo quería darte un ejercicio que te llevara tiempo, algo para agudizar tu paciencia. Pero no esperaba que tuvieras tanto talento. Sus labios se curvaron en una sonrisa. ¿Qué tal si aprendemos ninjutsu médico juntos? Sería un desperdicio dejar semejante talento sin usar. Ayashi exhaló, lanzándole una mirada de impotencia. Prefiero aprender a cocinar contigo. Y... El rostro de Tsunade se contrajo ante la respuesta. Está bien, está bien.
Sé que a la mayoría de los niños no les interesa el ninjutsu médico, de todos modos, murmuró con un suspiro. Su expresión volvió a la seriedad mientras se cruzaba de brazos. Las sombras del sol poniente se alargaban tras su figura. Hoy es el último día de este entrenamiento. Te voy a mostrar algo importante. Mira atentamente, Ayashi. Ayashi enderezó su postura, escuchando atentamente. Voy a transmitir mi técnica de taijutsu característica, la que conlleva la fuerza de generaciones. Se llama la técnica de la fuerza de los 100. Su voz tenía peso, sus palabras resonaban en todo el campo de entrenamiento. Este nintaijutsu fue concebido originalmente por mi abuelo, el primer Hokage, aunque yo lo perfeccioné a mi manera. Ahora mismo, soy el único capaz de usarlo correctamente. Para dominarlo, necesitas un control de chakra excepcional y una fuerza física explosiva. Sin ambos, te destrozará por dentro. Los ojos de Ayashi se abrieron ligeramente. El principio es simple. Concentra el chakra en un solo punto de tu cuerpo y luego libéralo en un instante. La magnitud de la destrucción depende de la cantidad de chakra que le inviertas y de si tu cuerpo puede soportar la reacción. En su punto máximo, puede provocar el derrumbe de montañas y desgarrar la tierra misma. Su mirada se endureció. Por supuesto, ese tipo de poder tiene un precio. Si se abusa de él, el daño a tu propio cuerpo será grave. Por eso lleva el nombre de fuerza de 100. Su potencial destructivo es inconmensurable. Tsunade le hizo un gesto para que retrocediera. Mientras Ayashi se alejaba, ella respiró hondo, concentrando su chakra en su puño derecho. Lenta y deliberadamente, lo reunió hasta que su piel brilló con un tenue tono azul. Entonces atacó. Auge. El suelo se resquebrajó con el impacto, abriéndose como una telaraña por todo el campo de entrenamiento. Polvo y fragmentos de roca salieron disparados hacia arriba, y el temblor retumbó bajo los pies de Ayashi. «Hey profesor, ¿no fue eso un poco excesivo?», preguntó Ayashi con cautela. Tsunade lo desestimó con un encogimiento de hombros. «Está bien. Este campo de entrenamiento necesitaba reparaciones de todas llenas. Hablaré con el tercer Hokage sobre ello más tarde. Konoha puede hacerse cargo de los gastos». Ayashi la miró en silencio. «Este movimiento te permite destrozar cualquier cosa que golpees, por muy resistente que sea. El daño depende de la cantidad de chakra que inviertas en el golpe. Y no se limita a tus puños. Puedes canalizarlo hacia las yemas de los dedos para un golpe más preciso, aunque no lo recomiendo». «¿Por qué no?», preguntó Ayashi. «Porque a menos que tengas la armadura de liberación de rayo del tercer Raikage, tus dedos se romperán antes que los de tu oponente», explicó Tsunade sin rodeos. Antes de que él pudiera responder, ella levantó la pierna muy alto en el aire. A esta se le llama el pie celestial del dolor. «Mira». Su talón golpeó con una fuerza descomunal. El suelo se hundió varios centímetros, creando un enorme cráter bajo su pie. Polvo y piedras salieron disparados, y Ayashi sintió la onda expansiva sacudirle los huesos. Apretó los puños, sintiendo una oleada de emoción en el pecho. Si algún día pudiera combinar esto con Susanoo o incluso con las 8 puertas y el poder, sería inimaginable. «Tu turno», dijo Tsunade, sacándolo de sus pensamientos. Ayashi inhaló profundamente, concentrando chakra en su puño. Su control era preciso, pero al intentar comprimirlo con fuerza, el chakra se dispersaba de forma irregular. «Otra vez», logró Tsunade. Lo intentó una vez más. Y una vez más, fracasó. «Debería estar enfocado aquí», corrigió, señalando su muñeca. Su voz lo guiaba, firme pero paciente. Una y otra vez, Ayashi concentraba chakra y golpeaba el suelo, cada intento ligeramente mejor que el anterior. El sudor le corría por la cara, empapando su ropa de entrenamiento, pero siguió adelante. El día se hizo eterno bajo el implacable entrenamiento. Incluso con su destreza en la precisión del chakra, la técnica exigía más de lo que esperaba. Por suerte, Tsunade restauraba repetidamente sus reservas de chakra con su propia curación, permitiéndole seguir practicando. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, el campo de entrenamiento estaba plagado de cráteres y grietas. El crepúsculo dorado anaranjado dibujaba sus siluetas a lo largo del terreno accidentado. Ayashi, respirando con dificultad, se secó el sudor de la frente. Le dolía todo el cuerpo, pero sus ojos ardían de determinación. Finalmente, Tsunade levantó una mano, deteniéndolo. «Ya es suficiente. Casi lo has entendido. El resto vendrá con la práctica». Ella se sentó en el suelo con naturalidad, y Ayashi se dejó caer a su lado, estirando sus cansados brazos. «Eres una genio», dijo de repente, con voz suave pero firme.
Una genio como yo. Y no lo digo a la ligera. Ayashi inclinó la cabeza hacia ella, escuchando. Mi bisabuelo fue el maestro de tu padre. Eso también te convierte en mi responsabilidad. He visto a genios ascender y caer, y sé con qué facilidad la arrogancia o el aislamiento pueden desviar el camino de una persona. El poder puede convertirse en una maldición si no se tiene cuidado. Sus ojos dorados brillaban con la luz del atardecer. No quiero que te sientas atado a tu clan, Ayashi. Los clanes son importantes, pero no lo son todo. Lo que más importa son tus compañeros. No lo olvides. Ayashi apoyó la barbilla en las rodillas, contemplando la resplandeciente puesta de sol. Las nubes en lo alto parecían olas que se deslizaban sobre un mar invertido, teñidas de un intenso naranja y dorado. Durante un largo rato permaneció en silencio. Luego habló en voz baja. Profesor, solo soy una persona normal. Solo quiero proteger a la gente que amo y a la que me ama. Eso es todo. Los labios de Tsunade se entreabrieron ligeramente, y su mirada se suavizó. La gente a la que amas, y la gente que te ama, murmuró. Tras una pausa, extendió la mano y le acarició suavemente la cabeza. ¿Quién no querría eso? Se puso de pie, sacudiéndose el polvo de la ropa. Vete a casa. El entrenamiento ha terminado por ahora. Si alguna vez necesitas un contrato de invocación y no encuentras uno que te convenga, ven a verme. Slug no es un gran luchador, pero te protegerá cuando más lo necesites. Guardaré el contrato hasta entonces. Mientras caminaba hacia la salida del campo de entrenamiento, giró la cabeza con una sonrisa juguetona. ¿Quieres que le transmita un mensaje a Kusina de tu parte? Ayashi se puso de pie, sonriendo levemente. Dile, nos vemos mañana. Las palabras resonaron en el aire fresco de la tarde mientras Tsunade desaparecía de la vista, dejando al chico solo en el silencioso y arruinado campo de entrenamiento. Comentario cero comentario. Queda uno voto. Capítulo 47. 47. Estudiante de transferencia. Fue una noche de sueño tranquilo, algo inusual en mí. Ayashi se había acostado inusualmente temprano la noche anterior y, como consecuencia, se despertó al amanecer. Intentó volver a cerrar los ojos, pero por mucho que lo intentó, el sueño se negaba a regresar. Sin la intensidad habitual del entrenamiento en el campo de entrenamiento ni los implacables ataques sorpresa de Tsunade durante la noche, su rutina de repente se sintió extraña, casi vacía. Sin otra opción, se levantó de su cómoda cama y se puso su gabardina Uchiha. El pueblo seguía en silencio. Bajo la tenue luz del sol, el rocío matutino brillaba antes de disolverse en una fina niebla. Mikoto tampoco había venido esta mañana. Probablemente estaba agotada tras el duro entrenamiento de la semana pasada. Sin nadie alrededor, Ayashi se preparó el desayuno. La comida era horrible, pero se la tragó a la fuerza. Después de comer, abandonó los terrenos del clan y se dirigió a la academia. Buenos días, Minato saludó a Ayashi al pasar por las puertas de la escuela. Buenos días, Ayashi. Llegas temprano como siempre. Minato parecía inusualmente agotado. ¿Qué te pasa, Minato? Pareces ausente, preguntó Ayashi con preocupación. No era frecuente que el solcito luciera tan sombrío. Minato suspiró. Ayer tuve un encontronazo con la policía. Ayashi ladeó la cabeza. Un momento, ¿arrestado? ¿Por qué? Ayashi se indignó por dentro. La policía Uchiha tenía fama de actuar con precipitación, e incluso él compartía esa preocupación. Pero se contuvo. Fue idea del maestro Jiraiya, explicó Minato. Dijo que reunir material me ayudaría a practicar el sigilo y la observación. Así que lo seguí. Pero cuando nos descubrieron, usó destello corporal y huyó, y bueno, me atraparon. Ayashi soltó una risita. La lección era clara. La velocidad lo era todo. Quizá esa fue la chispa que encaminó a Minato a convertirse en el shinobi más rápido del mundo. Jiraiya sí que tenía una forma peculiar de enseñar. Parece una aventura digna de una novela, dijo Ayashi con una sonrisa. ¿Y cómo saliste de allí? Espiar no es precisamente un delito menor. Minato esbozó una sonrisa misteriosa. Simplemente sonreía cada vez que me hacían preguntas. Ayashi arqueó una ceja y asintió. Hacerse el tonto. Inteligente. Jajaja, y Minato se rascó la nuca con timidez. Los dos entraron juntos al aula y se acomodaron en sus asientos. Pronto, la sala se llenó de otros estudiantes. Mikoto, buenos días, saludó Ayashi cálidamente. Ayashi, buenos días, respondió Mikoto rápidamente, con un aire algo apresurado. Hoy llegas tarde. ¿Te has quedado dormido? Preguntó. Ella asintió levemente.
El entrenamiento fue demasiado intenso esta semana. No pude despertarme a tiempo. Cuando la clase estaba a punto de comenzar, Ayashi notó que el asiento de Nawaki seguía vacío. Eso era inusual. Minato, ¿dónde está Nawaki? ¿No está entrenando con Jiraiya-sama estos días? Minato suspiró. Lo pillaron leyendo los libros de Jiraiya-sama, y Tsunade-sama se lo llevó a rastras. Lo último que supe es que amenazaba con venderlo al país de la tierra. Ayashi sonrió con sorna. Supongo que tendré que buscarlo allí algún día. Ojalá siga vivo. Poco después, el profesor Nishimura entró en el aula y se dirigió a los alumnos. Debido a circunstancias especiales, nuestra clase recibirá hoy a una alumna nueva. Viene de otro pueblo, así que por favor, llévense bien. Sí. Respondieron los niños al unísono, llenos de energía. ¿Será niña? Susurró alguien. ¿O tal vez un chico tan guapo como Ayashi? Bromeó otro. Kusina-chan, por favor, pasa. La puerta se abrió y una chica entró nerviosa. Su larga melena carmesí ondeaba tras ella, y su traje ninja blanco contrastaba con las mallas negras. Recorrió con la mirada el aula, sus ojos se posaron en Ayashi y sus labios nerviosos se curvaron en una pequeña sonrisa. La sala se llenó instantáneamente de murmullos. ¡Guau, qué linda es! Su cabello, mira ese color rojo. Extraño, pero a la vez asombroso. Kusina se sonrojó furiosamente, su voz temblaba mientras se presentaba. Soy Uzumaki Kusina. Voy a convertirme en la primera Hokage mujer. La clase estalló en carcajadas. ¿Ella es de fuera de la aldea y quiere ser Hokage? ¡Qué gracioso! Yo también podría hacerlo. ¿Sí? ¿Quién se cree que es? Su rostro se puso rojo como un tomate. Se quedó paralizada, dándose cuenta de que había cometido un grave error. Ayashi suspiró y se cubrió el rostro con la mano. Ella solo intentaba ser aceptada, pero los demás niños no estaban preparados para recibir a una forastera con una afirmación tan audaz. Ayashi levantó la mano y habló con firmeza. Apoyo a Kusina para que se convierta en Hokage. Cuando llegue el momento, votaré por ella. El aula quedó en silencio. Decenas de ojos se volvieron hacia él. Si Ayashi la apoya, yo también. Gritó una de las chicas. Una ola de acuerdo recorrió a las estudiantes. Minato se quedó boquiabierto. Ayashi. No dijiste eso antes. En Ichiraku prometiste votarme. Incluso pagué el ramen. ¿Y ahora me abandonas por una chica? Ayashi ignoró la dramática protesta de Minato. Podía sentir la mirada de Makoto sobre él, tranquila y penetrante. Al menos, la hostilidad hacia Kusina había disminuido por el momento. El tercer Hokage permaneció en silencio en la puerta, ajustándose el sombrero. Observando la figura nerviosa de Kusina en el podio, soltó una leve risita antes de alejarse. Los capítulos avanzados están disponibles en Patreon. Hazte mecenas para obtener acceso. Patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Queda uno voto capítulo 48. 48. El primer día de Kusina. ¿Podrían todos guardar silencio, por favor? Una voz severa interrumpió la charla. Era Nishimura Sensei, de pie en el podio con su habitual expresión sombría. Al instante, los estudiantes guardaron silencio. Kusina, por favor, busca un asiento rápido, dijo Nishimura. Su tono cambió de inmediato, y su rostro se suavizó con una radiante sonrisa al dirigirse a la nueva estudiante. Ayashi frunció el ceño. Típico. Como la había presentado personalmente el Hokage, Nishimura la trató con calidez. Pero al resto las llamadas flores de Konoha solo les dirigió su mirada más severa. Nishimura se acercó más a ella y bajó la voz. Ten cuidado, Kusina-san. Hay muchos problemáticos en esta clase. Mantente alejada de ellos y estarás bien si sigues mi consejo. Sí, sensei. Me mantendré alejada de la gente peligrosa, respondió Kusina en voz alta. Silencio, silencio, dijo Nishimura rápidamente, agitando las manos con nerviosismo. En fin, por favor, vayan a tomar asiento. Tras observar la habitación, Kusina se percató de que el único sitio libre estaba frente a Ayashi. Ajustándose la correa de la mochila, se acercó y se sentó. Oye, Ayashi, ¿no es ese el asiento de Nawaki? Susurró Minato, dándole un codazo. Sí, dijo Ayashi en voz baja. ¿Pero acaso Tsunade no se llevó a Nawaki a rastras? Bromeó con venderlo al país de la tierra para que lo explotara. Como el sensei no dijo nada, no debería haber problema. La expresión de Minato se endureció. Al parecer, nadie más en la clase se había percatado de la ausencia de Nawaki. Realmente era de esas personas que pasaban desapercibidas.
Ayashi se giró hacia Minato con curiosidad. ¿Y qué te enseñó Jiraiya-san esta semana? Minato evitó su mirada. ¿Qué te enseñó Tsunade-sama? Ayashi suspiró dramáticamente. Minato, has cambiado. El otro día, mientras comíamos ramen, prometiste contármelo todo. Pero desde que Jiraiya-sama empezó a arrastrarte con él para investigar, has estado guardando secretos. Minato le dirigió una mirada de impotencia. Delante de ellos, Kusina se reclinó ligeramente, fingiendo leer su libro pero claramente escuchando. Apoyando el codo en el escritorio de Ayashi, giró la cabeza. Buenos días, Ayashi dijo tímidamente. Buenos días, Kusina. Bienvenida a la academia, respondió Ayashi cordialmente, y luego lanzó una sutil mirada hacia Mikoto y Minato. Es prima lejana de Naoki. Llegó a Konoha ayer, explicó en voz baja. El rostro de Kusina se puso rojo e intenso. Claramente no estaba acostumbrada a saludar a gente nueva. Mikoto, perspicaz como siempre, siguió el juego rápidamente. Mantuvo la vista fija en su libro de texto y dijo en voz baja. Hola, Uzumaki-san. Ese sí, soy yo, tartamudeó Kusina. Mi nombre es Uchiha Mikoto. Por favor, cuídenme. El rubor de Kusina se intensificó. Soy Uzumaki Kusina. Por favor, cuídenme también. Minato se inclinó hacia adelante con su habitual sonrisa amable. Encantado de conocerte, Kusina. Sí, sí. Llámame Kusina, respondió ella, con voz aún débil. Tras una pausa, se volvió hacia Ayashi. Por cierto, ¿te encuentras mejor? Oí que estabas herido. Ayashi hizo una mueca al recordar el brutal entrenamiento de Tsunade. Sí, ya estoy bien. Entonces, ¿sí sabes qué le pasó a Naoki? ¿De verdad lo enviaron lejos? Preguntó Kusina, con preocupación reflejada en sus ojos. Antes de que Ayashi pudiera responder, el aula quedó en silencio de repente. Todos se giraron al ver entrar a Naoki, con todo el cuerpo cubierto de gruesos vendajes. Si Ayashi tuviera que describirlo, diría que parecía más una momia que un estudiante. ¿Naoki? Exclamó Ayashi, sorprendido. Hacía apenas unos días que no lo veía, y ahora tenía este aspecto. Oye, Ayashi, no pongas esa cara. Gruñó Naoki a través de las vendas. ¿De verdad me veo tan mal? Imposible. Sigo siendo guapo. Kusina, lo siento, dijo Ayashi secamente. No fue precisamente la mejor primera impresión, ¿verdad? La apariencia aterradora de Naoki debió asustarte. No es cierto. Protestó Naoki en voz alta. Miren mis ojos brillantes, mi rostro fuerte, mi figura atlética. ¿Acaso les parezco un monstruo horripilante? Ayashi sonrió con sorna. La verdad es que ese aspecto tuyo con vendajes no está nada mal. Alguien que conozco probablemente te encontraría muy interesante. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Dímelo. Un Uchiha, por supuesto. ¿Cuál de las chicas de tu clan? Naoki se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Uchiha, genial. Naoki se quedó paralizado. ¿Qué? Silencio ahí. Gritó Nishimura-sensei desde el podio, fulminándolos con la mirada. ¿Acaso creen que esto es un parque infantil? Ayashi apretó los labios, ocultando una sonrisa. Árbol de cuerda, y Nishimura se interrumpió. Naoki, busca un asiento rápido. Ayashi reprimió la risa, aunque Minato ya se estaba riendo disimuladamente a su lado. Nishimura golpeó el podio con los nudillos, pero tras unos pocos golpes, la madera cedió con un fuerte crujido, desplomándose en un montón de astillas. Se quedó paralizado un instante, con el rostro pálido. Voy a buscar un podio de repuesto. Todos, esperen aquí. Naoki, siéntate. Y con eso, la avergonzada maestra salió apresuradamente del aula. En el momento en que se marchó, los estudiantes volvieron a estallar en murmullos. Ya te lo dije, murmuró Ayashi con una sonrisa burlona, el director ha malversado el presupuesto de la escuela. Minato dejó escapar una risita cansada, negando con la cabeza. Naoki, al no quedar ningún asiento libre delante, se sentó junto a Minato. Su cuerpo vendado lo hacía parecer aún más fuera de lugar. Ayashi lo observó, con un pensamiento fugaz cruzando su mente. Así que era cierto. De entre todos los Sannin, Tsunade era con quien jamás te podías permitir llevarte mal.